Bien, hermanos, estamos listos. Vamos a arrancar. Discipulado Efesios 4:23. Hoy es martes 24 de junio de este 2025. Así es que ya estamos listos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades que siempre nos regalan. Regálanos una oración, Marisol, ahí para arrancar, ¿no? Ahí bien, Pastor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos esta reunión para poder escuchar tu palabra. Em, Te doy gracias por todo lo que nos das todos los días y bendícenos a todos, cuídanos, protégenos. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Marisol. Amén. Ok, voy a compartir la pantalla y seguimos. Me avisan si la ven, ¿no? Sí, señor. Sí, Vamos a, sí, arran- señor. vamos a arrancar con Braulio, que había quedado pendiente. Braulio, ¿estás ahí o no? Buenas, pastor, aquí estamos. Eso. Bueno, los que de pronto no se conectaron hace 8 días arrancamos con una dinámica que hicimos el año pasado de analizar, de escudriñar versículos, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido hoy para ver si evacuamos a todos. O sea, por lo menos yo creo que con 5 minutitos por persona lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, va a salir un versículo ahí, ustedes lo van a leer, la idea es que ustedes saquen si se puede identificar una doctrina principal, cuál es el mensaje principal, cómo le pondría uno a una prédica si quisiera predicar sobre ese versículo y después todos los demás podemos comentar algo ahí, hacer aportes, ¿no? Entonces vamos con Braulio, que Braulio era el número 6 hace 8 días, entonces ahí está, Braulio, a ver si nos lo lees y le entramos, ¿no? Eclesiastés 10:1. Correcto. ¿Todo lo ven en pantalla? Sí. Sí, señor. Ok. ¿Tú lo ves, Voy. Braulio, en pantalla? Sí, sí, ya lo veo. Ok. Listo. Listo, listo. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor a un perfume del perfumista. Así pequeña la mosca, Es pequeña locura. eh, ah, as- perdón, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Correcto. Ajá. A ver si Ok, nos cuenta un poquito ahora sí. el contexto ahí de más o menos de lo que te acuerdas, si lo hayas leído. Eso lo hemos comentado Esto algunas lo hemos veces. comentado mucho, pero lo que Ajá. no, es que yo la semana pasada no escuché que en realidad qué era lo que, No, ¿cuál es el contexto, no? O sea, cuando tú lees haz de cuenta como que tú lees ese versículo y decir, bueno, sí, pastor, esto me acuerdo que esto lo escribió a tal pero persona, se está refiriendo. hace un ratito dijiste que de una prédica, ¿cómo le llamaríamos a la prédica y eso? Sí, o sea, si tú fueras a predicar con ese versículo de Eclesiastés 10:1, ¿cómo le pondrías a esa prédica? Esta predica. Bueno, vamos a ver. De pequeñas locuras, pe- Puede ser, no, pequeñas no, espérate, locuras. espérate para plantearlo. Pequeñas locuras pueden destruir grandes proyectos, digamos. Puede ser muy largo, pero bueno, está, pero bueno, está bien, esa es la idea, pero más o menos, ¿y qué nos puedes contar de ese versículo? ¿Qué te acuerdas de él? ¿Quién lo escribió? O sea, ¿bajo qué contexto? ¿Qué nos quería dar a entender el autor con eso? ¿Y cuál es la enseñanza, Braulio? Bueno, en el contexto de esa época del perfumista, digamos, que tiene muchos, ¿cómo se llama? Muchos frascos con perfume y que con solo una pequeña mosca, este, destruye todo el trabajo de meses o de años probablemente también. Ujú. Entonces, lo que nos quiere decir es que, por ejemplo, en mi caso, poniéndolo a título personal, si yo cometiera una locura ahorita, por pequeña que sea,
desviarme del camino de Dios, eso echaría abajo todo lo que he construido durante estos 3 años. Ujú. Pero ¿qué has construido en estos 3 años? Mi testimonio Eso, o sea, de hay la que mano ser de Dios. claro, ¿no? Porque Ujú, claro, sí, porque si tú dices que lo que he construido es 3 años, entonces yo me puedo imaginar ese gran horno que hicieron ahí en tu casa para hacer, ¿me entiendes? Entonces uno diría, pero ¿cómo? Entonces sí, hay que ser bien preciso. Entonces, tú acabas de mencionar una palabra clave en lo que acabas de decir, que podría destruir tu qué. testimonio, mi testimonio. Eso, entonces, un tema central aquí también podría ser la importancia de cuidar el testimonio de todo, ¿no? Porque hace 8 días hablábamos también de las pequeñas zorras que tenían que ver con eso y que uno a veces hay cosas pequeñas que como que no le para bolas, pues, o que no las dimensiona, ¿cierto que sí? Entonces, la enseñanza central, ¿cuál dijiste tú? ¿La importancia de qué? De cuidar el testimonio. ¿Quién escribió eso, Braulio? ¿Te acuerdas? Eclesiastés. Me parece que fue Salomón, ¿no? Salomón Ajá. escribió el libro de Eclesiastés Ujú. y el contexto que él está hablando ahí es porque, digamos, acuérdate que ellos usaban un lenguaje muy conocido para dar a entender cosas que la gente manejaba, ¿no? En ese entonces, en el templo. Vamos a ver si sabe Braulio o no alguien ¿por qué Salomón sabía tanto del templo? Porque él lo construyó, pastor. Él lo construyó. Eso, Mari, un punto para anotarle un punto. Gracias, no Y sabía. A Marquito medio punto. Porque él lo construyó, entonces él sabía lo que el templo tenía, y el templo, entre las cosas que tenía, eran cuartos para hacer perfumes. Y ustedes saben, ¿cómo hace uno un perfume? ¿Qué es? ¿Cómo se hace un perfume? Aquí hay, no sé si hay un perfumero. De Recolectando esencias, flores, ¿no? ¿Mezclando qué cosa? Esencias. Esencias, una mezcla de esencias y las mezclas. Sí, las esencias son como aceites que tienen aroma, ¿no? Entonces, claro, ellos hacían cantidades de perfumes y a veces una mosca y las cosas que son como melosas, nosotros sabemos que atraen a las moscas, ¿no? Entonces, había que tener un cuidado muy grande. Además, Pastor, ¿por qué se cuidan tanto los judíos de las moscas, por ejemplo? porque eran inmundas. Porque eran inmundas. Acuerden que, Pastor, sí, sí, señor. una pregunta con respecto a eso. ¿Por qué en esa época se hacía tanto, o sea, se enfocaba mucho en hacer tanto perfume? O sea, Pues un no era que, cuarto precisamente para eso, en el S- templo. s- Sí, digamos, porque se usaba mucho, digamos, la parte de las costumbres que habían en ese entonces de las monarquías, los reyes, y el estar ungiendo cosas, no el aceite de la Santa Unción, sino los esclavos se tenían que ungir con esencias aromáticas y todo eso. Entonces se usaba mucho el asunto de los perfumes. No es que todo el templo lo usaban para hacer perfume, ¿no? Pero sí lo fabricaban ellos mismos, digámoslo. Se ungían los muertos con perfumes también. Pero era más que todo por el protocolo monárquico que había en cuanto a que digamos, estaban los reyes, la parte de los siervos y todo, entonces se usaba. Ahora, que tú me dirás, pastor, ¿y en qué versículo está eso? No, no está, sino que uno tratando de sacar la lógica de por qué hacían tanto perfume o por qué había un cuarto para el perfumero, digámoslo así. Entonces, pues es parte de las diferentes zonas que tenían el templo o donde ellos vivían, ¿no? Y como tal, ¿no? Pero más y él está usando eso precisamente porque realmente la enseñanza es en la segunda parte del versículo, ¿no? Porque lo primero, obviamente, la gente lo sabe y por eso lo cuidaban. Pero decía, así como uno cuida la cantidad de perfume que, como Braulio lo dijo, puede haberse llevado días o hasta años haciéndolo y conservándolo, se cuidaba de una pequeña mosca, también el testimonio, cuidarlo de pequeñas locuras, ¿no? Porque miren lo que dice ahí, así como una pequeña locura puede echar a perder todo lo que alguien haya construido. ¿Y quién es ese alguien? ¿Cómo lo toma la palabra? Como alguien sabio y honorable, ¿no? Entonces, una persona que le entrega su vida al Señor, que decide poner su confianza en Dios, es contado como sabio y honorable, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué creen ustedes que es sabio y honorable? Porque es una de las mejores decisiones que puede tomar. Es la mejor O decisión. sea, ¿qué es lo que caracteriza a una persona sabia? Toma Toma buenas buenas decisiones. decisiones.
la toma de buenas decisiones. Y qué mejor decisión buena que poner uno su vida en las manos de Dios. Y honorable porque, pues obviamente, si uno se pone en las manos de Dios, ¿qué es lo que uno recupera? El honor. La identidad. El honor, sí, pues, ¿y qué es el honor? O sea, la dignidad, el respeto, ¿me entiendes? No es un secreto de que realmente uno recupera eso. Ok, entonces, sí, por ahí anda. ¿Algo más querías agregar, Braulio? No, está ahí, muy bien. Ok, está bien, muy bien, Braulio. ¿Alguien más quería agregar algo? ¿O algo que se Pastor, nos yo, haya... Adelante, Mari. ¿por qué dice específicamente las moscas muertas? Perdón, que es que esa parte no la entiendo. No, porque es que, digamos, lo que quería utilizarse digamos, lo más común que podría echar a perder el perfume. Y lo más común cuando se están haciendo perfumes o cosas melosas son las moscas, ¿no? O sea, y uno lo ve, o sea, tú pones algo meloso o la comida y lo que se arriman son moscas, ¿no? Uno no ve que se arrime un zancudo se le arrima a uno, pero no al, no al perfume o algún otro insecto. Entonces hablando de algo natural, digamos, lo que era efectivamente lo que ellos se cuidaban, porque era lo que por ahí alborotaban, que eran las moscas, estarse cuidando de eso. Entonces, eso natural que efectivamente ocurría para dar una enseñanza espiritual que es, así como, imagínate que una mosca muy pequeña, entonces uno diría una mosca insignificante, ahora una mosca muerta más insignificante todavía, pero aún así una mosca muerta, obviamente... echa a perder no solamente el perfume, a uno le cae una mosca muerta en una olla de sopa y Eso, bueno, pues uno bota toda la sopa, ¿no? Porque, pues, uy, no sé, pero bueno, a no ser de que uno quite la mosca y ya, ¿no? Pero bueno, pero de todas formas es porque, Mari, porque era el insecto que comúnmente frecuentaba esos sitios donde estaban haciendo el perfume, ¿no? Las moscas siempre están ahí merodeando, tratando con cosas melosas, ¿no? Y con el olor, ahí están pegaditas, ¿no? Pastor. Y Sí, señora, también antes del 10 tenemos el 9 casi al final del capítulo 9 que es el 9:18, y dice también claramente, dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Entonces, ahí cuando dice una persona honorable, sabia, es como que le faltó cordura, o sea, es un necio para tomar las decisiones que en su vida, como decían ustedes. Entonces, correcto. ahí empieza ya el 9:1, que da esa descripción que hablan ustedes de la mosca. Ahora, por ejemplo, uno sabe que la vida del pecador es dura, ¿cierto que sí? Eso lo sabe uno, lo dice la palabra. Que vivir en pecado es un peligro. ¿Estamos claros, cierto que sí? sí, señor. Entonces, vivir en pecado es un peligro. Y entonces uno debería evitar vivir en pecado, es decir, evitar el peligro. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Y cómo se le conoce a la persona que cuando ve el peligro lo evita? Sabia. Sabio, ¿no? Prudente. Entonces, por ahí también va. Entonces, somos sabios. O sea, yo creo que todos los que estamos, por ejemplo, hoy estamos aquí, pudiendo estar en otro lado, viendo algún partido, viendo una película, pero pues obviamente en medio de nuestra sabiduría, toma uno la mejor decisión, ¿no? Ok, bueno, está bien. No sé si Gonzalo está por ahí. ¿No está? No, no está. Bueno, no Pastor, está. buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Bendiciones aquí con un poco Ahora de lluvia. metemos a Oscar al final. Qué bueno. Eh, Bueno, quería aportar a ella lo que te preguntaba. ajá, dime, Oscar. Sí, lo que te preguntaba antes, que lo que se recupera cuando uno pone la vida en la mano del Señor es el propósito, ¿no? Para el cual uno fue creado. Correcto, uno vuelve y recupera aquello por lo cual, y cómo fuimos creados nosotros a imagen y semejanza de Dios. Imagínate qué honor. Yo creo que no hay un honor más grande para un ser humano que vivir a imagen y semejanza de Dios. O sea, es un honor, pero ese honor lo perdimos en el momento en que uno se aparta del Señor. Y entonces volver a Él recupera uno el honor y por eso dice que uno es sabio y honorable, ¿no? Ok, bueno, vamos a dejar a Gonzalo ahí pendiente. Usted le damos el chance a Cindy, Mili. Bueno, sigamos y más adelante. Ahí está Cindy. Sí, pastor, aquí estoy.
Bueno, vamos con Cindy, a ver. ¿Lista? Sí, señor. Para que lo leas y comentemos sobre el versículo. ¿Está, Cindy? Sí, es que viera que me cuesta mucho. Tengo problemas con los lentes. Ah, pues tiene la Biblia, Ageo 1:5, del 1 al 5, Ageo 1 del No, 5 no, al ahí 7. sí, sí, lo logro ver. Lo que pasa que veo como, o sea, sí veo bien, pero se me nubla la vista. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Ok. ¿Te es familiar ese pasaje, Cindy? Sí, en una prédica suya, Ok. Entonces, creo, sí. ¿cómo le pondrías tú a una prédica si tú tuvieras que predicar sobre eso? Ahí está, y de hecho el Señor lo repite 2 veces. Eh, em, medita sobre nuestros caminos, ¿no? Esa sería un buen nombre para una prédica, ¿no? Y entonces, ¿qué entiendes tú de ese versículo, de esos 3 versículos? O sea, ¿cuál sería la enseñanza? Bueno, pastora, en lo personal y a lo que yo entiendo, bueno, que sinceramente somos malagradecidos, no estamos conforme con lo que Dios nos da, sinceramente siempre estamos, este, rezongando, digamos, que si llueve, que por qué llueve, que si hace sol, que por qué hace sol, que si hace frío, que por qué hace frío, o sea, nunca estamos, conformes con lo que Dios nos da. Ujú. Este, ¿Qué más le podría decir? O sea, más bien yo le cambiaría la prédica malagradecidos. No, no, porque es que el Este, Señor, digamos, el Señor el Señor no les está haciendo como, bueno, sí es un reclamo, pero más que un reclamo es como un ajá. consejo, ¿no? Sí, y Ahora que, digamos que pues, ajá. no, no, sigue, para que entre todos te ayudemos. ¿Cuál Sí, que sería la digamos que, enseñanza bueno, aquí inicial? Bueno, también dice tú que, dijiste una enseñanza clara, dijiste, pastor, es que no somos agradecidos, ¿no? ¿Por qué no? ¿Cuándo uno no es agradecido con alguien, Cindy? cuando uno no es agradecido con O alguien, sea, uno es malagradecido el ser humano es malagradecido por naturaleza, ¿sí o no? Pero, digamos, ¿en qué momento uno cae en ser malagradecido? de ahí en no agradecer a las cosas. No valorar, ¿cierto? Sí, no valorar. ¿Alguien Bueno, de igual si ustedes, alguien me da algo, yo siempre perdón, agradezco ujú, ajá. sí, es que tengo un retorno ahí. Sigue, Cindy. No, que bueno, yo en lo personal, cuando alguien me da algo, pues yo le agradezco mucho, sea poquito, sea mucho, siempre lo agradecemos mucho, digamos, yo en lo personal, en mi familia. ¿Qué entiendes tú Me acuerdo en la pandemia. cuando el Señor dice, si yo te dijera a ti, Cindy, o el Señor te dijera a ti, Cindy, medita sobre tus caminos? ¿Qué entiendes tú por eso? ¿Te acuerdas qué es meditar? ¿Alguien se acuerda qué es meditar? Pensar, Pensar, Pensar detenidamente en algo. Considerar, considerar, Reflexionar. reflexionar, cuestionar. Entonces, todo eso es meditar, ¿no?
Y cuando hablan de nuestros caminos, está hablando de nuestra vida, ¿no? De lo que somos, lo que hemos hecho Ajá. hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe el contexto de estos tres versículos? O sea, ¿por qué viene ese mensaje duro del Señor al pueblo? Por el pecado, por la desobediencia. Creo, Sí, sí, pero ¿qué habían hecho ellos? ¿Qué es lo que habían hecho exactamente? pastor, ¿Sí, Mari? Renegar, renegar por todo y comportarse Renegar. malagradecidos. Mari, ¿ibas a decir algo? yo creo que es que era que ellos estaban como muy cómodos, viviendo como muy bien, pero que no estaban como pendientes de las cosas del Señor. Correcto. ¿Alguien más? No habían construido el templo y ellos ya vivían en buenas casas. No querían edificar el templo. Ellos estaban anhelando, acuérdate que el pueblo fue cautivo, ¿cierto? Ellos estaban anhelando regresar y cuando se les dio la oportunidad de regresar al final, pues ellos se preocuparon más por sus casas, ¿no? Y el templo totalmente abandonado, ¿no? Entonces el Señor lo que le está diciendo es, mire, ustedes, pues sí, tienen sus casas bien adornadas y todo, pero el templo lo tienen abandonado, ¿no? O sea, entonces, por eso les dice, mediten en sus caminos, piensen bien lo que están haciendo. Se han apartado de mí, o sea, han dejado el templo abandonado, que es como que decir que han abandonado a Dios. Por eso es lo que decía Cindy ahorita, por eso es que uno nada le llena, ¿no? O sea, uno no, como que uno no, si está lloviendo, que por qué no hace sol, y si hace sol, que por qué no llueve. Entonces, por eso es que uno siembra mucho y recoge poco, por eso es que uno come y no se llena, uno bebe y no queda satisfecho, uno se viste y no se calienta, y sobre todo esa, ¿no? De que trabaja, 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 y pareciera como que uno echara el dinero en saco roto, ¿no? En bolsillo roto, porque no rinde. Y entonces, por eso es que el Señor dice, mediten en sus caminos, o sea, piensen lo que están viviendo, piensen, pesen su relación conmigo, ustedes están más preocupados por ustedes que por mí. Y después de eso, si ustedes leen, el que está interesado en lo que sigue, después el Señor les da unas instrucciones, le dice, entonces se animó la gente, ¿no? Porque pues obviamente el único que lo anima a uno es Dios, porque si no lo anima Dios a uno y su palabra, pues, ¿quién lo va a animar? Entonces suban, traigan madera, hagan aquí, hagan allá, y entonces vuelve la bendición otra vez, ¿no? Entonces, ese es el Pastor, contexto. Sí, señor. Geo era igual Ageo, perdón, era igual un profeta. Sí, sí, todos ellos eran profetas. Es un profeta menor, sí, porque no escribió así, solo escribió un libro corto. ¿Alguien más? ¿O está claro exactamente lo que estamos ahí? Bueno, sigamos para que podamos ver de todo un poco. ¿Lista, Mari? Sí, Señor. Ok. Ese es el mío. Isaías 5:32, 5:3, 4. Ahora pues, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Ujú. Yo le pondría la viña del Señor. Ok. ¿Y Bueno, qué no sé si más? es así como lo dice. Bueno, es que el Señor protegió esa viña hasta no poder más, ¿verdad? Y él no pudo ver em, no pudo ver el fruto que él esperaba en esa viña, ¿Cómo sabes tú que el fruto era malo? porque aquí dice que las uvas eran silvestres Ujú. Correcto. ¿Y qué pasa con las hojas silvestres? y que no son de buen sabor, o sea, Ujú. O sea, son mala calidad. todas esas cositas nada más para que los demás vean, porque son dos versículos relativamente cortos, ¿no? Pero son cositas que uno se debe preguntar, o sea, ¿qué es una uva silvestre, no? Y entonces, si usted averigua en internet las uvas silvestres, le sale, que son amargas y que, bueno, ¿me entiende? Ujú. Sigue, Mari. Bueno, no, esa parte que el Señor le dice eso,
de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Bueno, y todo lo que él hizo por esa viña y que no dio el fruto que él esperaba. ¿Qué Y quiere decir el Señor cuando le dice, ahora pues vecinos de Jerusalén? Obviamente está hablándole a la gente y varones de Judá le está hablando al pueblo. Cuando dice juzgad ahora entre mí y la viña, ¿a qué se refiere él con ese juzgad? que nosotros no podemos como reclamarle a Dios que Él es injusto porque no le está dando chance, oportunidad, o sea, que Él hizo todo como en el caso de Jesucristo, pongámoslo así, que Jesucristo vino a la cruz y murió y de todo, y todavía la gente que no se va a ir con Él, mucha gente dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios no? O sea, ya Dios hizo todo lo que pudo, Jesucristo ya hizo el sacrificio, ahora nos corresponde a nosotros decidir. Ujú. Ahora, cuando él dice juzgad ahí, acuérdate que juzgar, hay dos tipos de juzgar, ¿no? Hay juzgar para salvación, que solo Dios lo puede hacer, y hay un juzgar de opinar, ¿no? Eh, Comparen ustedes, opinen, saquen sus conclusiones, eso es juzgar. ¿Y por qué el Señor, por qué tuvo que dar tantas explicaciones a la gente diciéndole, vea, si es que yo hice esto, yo puse el lagar, puse acá, yo hice todo, ¿qué más podría hacer? ¿Por qué él tuvo que dar esas explicaciones o por qué estaba dándolas? ¿Qué estaba haciendo la gente? No ¿Qué es lo estaba que, entendiendo. qué es lo que generalmente todo el mundo hace, ¿no? Cuando las cosas no salen bien. Renegar, desobedecer. Sí, pero en este caso, cuando él dice juzguen entre mí y la viña, cuando dice, porque el asunto está entre la viña y él, ¿no? Porque las uvas salieron malas, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, la gente está buscando qué. Cuando algo sale mal, siempre uno anda buscando qué. Una justificación. Culpable. Un culpable, sí, culpable, ¿cierto? Entonces ahí decir, o era culpa de él, del viñador, o culpa de la viña. Uno de los dos. Entonces por él dice, bueno, pues juzguen ustedes entre mí y la viña. Entonces, ¿qué más quieren que yo haga, no? Yo hice de todo, como decía María ahorita, hizo todo lo posible y escogí la mejor vid y todo eso. Entonces, también hablando de eso, de uvas y todo eso, ¿qué otro tema hay implícito ahí? Por lo menos dos temas más que podríamos pensar ahí en eso, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué dos temas creen ustedes? A ver si a alguien le llega. Dios es justo. Justo, sí, pero digamos, por ejemplo, cuando él dice, como yo esperando que diese uvas y dieron uvas silvestres, ¿no? Entonces hay dos temas ahí. Y Cosecha. cosecha puede ser, Libre albedrío. libre albedrío, todo eso está bien, porque, Juicio. pero por ejemplo, el viñador compró la viña, ¿cierto? La cercó, hizo la torre, el lagar y sembró buenas uvas. Y después de hacer todo eso, ¿qué hizo? Juicio. Pero, Lo que ¿qué? Dios espera de nosotros. Por ahí anda, sí. Está Esperar. el asunto de cuando uno espera, ¿cuál sería el tema ahí? La No sé, intencionalidad de Dios. La intencionalidad de Dios, todo eso, pero al final lo podemos agrupar en las expectativas, ¿no? O sea, expectativas. Entonces, Él acuérdate que esperaba. cuando uno hace algo, uno tiene expectativas, ¿no? En este caso, él como dueño de la viña, él tenía expectativas, como uno mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa lo contrata a uno, lo capacita, lo pone ahí, le da su computadora, todo eso, entonces hay unas expectativas porque se está dando todas las herramientas, se está dando todo el ambiente para que haya un buen fruto, que ese es el otro Yo tema, estaba ¿no? esperando eso El dar de buenos frutos. Entonces, acuérdate que hay tres opciones nada más. O uno da fruto, o no da fruto, o cuál es el tercero. o lo da malo. O da O mal da, fruto. o da mal fruto, uno de esos tres, ¿no? Dar un mal fruto y no dar fruto, aunque son diferentes, pero tienen las mismas consecuencias, ¿no? Entonces, aquí hay un tema de expectativas. eh, y el asunto aquí a veces lo hemos hablado en la iglesia de que por qué a veces, cuáles son las razones, en todo de lo de la siembra y la cosecha, cuáles son las razones para que el fruto sea malo, ¿no? O sea, el fruto depende de la combinación de esas dos cosas, de de la semilla y de la tierra, ¿cierto que sí? Entonces, si la semilla es buena y la tierra es buena, pues el fruto es bueno, pero si la semilla es buena y la tierra es mala, el fruto es malo. Si la semilla es mala y la tierra es buena, el fruto es malo.
Entonces, es esas combinaciones. En el caso de Dios, como él dice ahí, ¿qué más espera? ¿Qué más puedo yo hacer? La semilla mía era buena, es de Dios. Entonces, ¿por qué salió mala? Pues porque la tierra, en este caso, la tierra no respondió, ¿no? Como tal, que es lo que pasa con la gran mayoría de la gente, o lo que decía María ahora, de que el Señor vino, hizo lo suyo, hizo su sacrificio, pone la salvación ahí a al alcance de la gente, pero como la tierra es mala, la palabra o el Señor mismo no tiene cabida en esa tierra, y entonces por eso la gente no ama las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por ahí anda el asunto. ¿Algo más, Mari, que quisieras aportar? No, ya no, cuando nosotros no hacemos las cosas como Dios espera, pues ya y nos viene algo muy terrible, ¿verdad? Siempre en la desobediencia, en la terquedad, vamos a llevar palo. Sí, correcto, correcto. Y Ujú. entonces, yo les decía ahorita que cuando andaban buscando culpable, ¿por qué el Señor dio todas esas explicaciones? Porque casi siempre la tendencia es echarle la culpa a Dios, ¿no? La insensatez del hombre tuerce su camino y su corazón entonces se levanta contra Dios. Al final, la culpa siempre va a ser de Dios, porque todo el mundo va a querer echarle la culpa a Dios, ¿no? Acuerde que Lázaro murió por culpa de Jesús, ¿no? Eva pecó, Adán pecó por culpa de Dios que le dio a Eva, ¿no? Entonces siempre es la tendencia a echarle la culpa a Dios de todo, ¿no? Sí, Pero muy pastor, bien. también a mí me hacía una pregunta un señor un día de estos que estábamos hablando, pues yo casi siempre para meter la cuestión de la palabra del Señor, siempre empiezo con la creación, ¿verdad? Y Ujú. este hombre me decía, oiga, pero necesito hacer una pregunta, ¿por qué existen las guerras? Y entonces ya uno tiene que empezar a explicarle del asunto de Abraham y Sara y toda esa cuestión, pero normalmente la gente tiende a echarle la culpa a Dios por las guerras, ¿verdad? Sí, pero la guerra, digamos, muchas veces lo que es una realidad es que a veces la única forma de conseguir la paz es por medio de la guerra, ¿no? A Ujú. veces. Y eso siempre ha existido. Ahora, obviamente hay guerras de guerras también, ¿no? Hay guerras también por necedad, por todo eso, pero al final nosotros estamos, ustedes lo mencionaron ahora entre todas las cosas que hablamos, ¿no? El libre albedrío, ¿no? O sea, todo trata de encasillársele a Dios, y por eso, acuerden que hay una canción que la gente haciéndole reclamo a Dios le dicen, pero ¿dónde está el Dios de antes que hacía milagros? ¿Dónde está el Dios de Elías y el Dios de Isaac y el de Abraham, el de Esther? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Dios? Y entonces el Señor contesta y dice, no, aquí estoy, yo siempre he estado aquí. Lo que pasa es que yo no veo hombres como a Daniel, yo no veo mujeres como Ruth, yo no veo, entonces, yo no los veo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Como lo que está diciendo ahí, ¿qué puedo más hacer? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Entiendes? Entonces, pero la gente siempre, porque es la más fácil, ¿no? Echarle la culpa a Dios. Muy bien, Mari, muchas gracias. Ahí está Shirley. Pastor, Sí, señora. Sí, pastor. pero, ajá, perdón, pero acuérdese también, pastor, que como decía Mari, que ella se tiene que venir al principio, y es que cuando salió el pueblo de la esclavitud, el Señor le dijo, ustedes van a tener que pelear por lo suyo, porque van a haber pueblos paganos, ustedes tienen que conquistar las tierras, muchas tierras no se conquistaron, no pelearon, y así es mismo, nosotros tenemos que conquistar muchas cosas en nuestra vida. Entonces, y lo que decía de la viña es que él dio ese pueblo, esa heredad, y se acabó. Hay gente que lo está acabando, la heredad que el Señor dejó. Correcto. ¿Mm? Ok, gracias, Mili. Bueno, vamos con Shirley para avancemos. Ahí está Shirley. Ajá. Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, bueno, ¿qué quiere Dios de nosotros? Podría ponerle a la prédica. Podría ser. Mm, ¿Qué crees tú bueno, que es lo que más anhela Dios de nosotros, Shirley? bueno, que estemos cerca de Él, la obediencia,
Bueno, aquí dice entenderme y conocerme, Eso. que yo Acuerden soy Jehová. acuerden cuando uno haga una pregunta, lo primero Ujú. es ver ahí, ahí, ahí Ajá. está la respuesta, ahí está, siempre está la Ujú. respuesta ahí, ¿no? Entonces, si hay algo que el Señor anhela de nosotros, ¿qué es? Que lo entendamos y que lo conozcamos, ¿cierto? Por ahí. Ajá. Sigue, Chile. Sí, es sí, aceptarlo como el único y verdadero Dios, el creador de todo de todo. Y que es un Dios justo, misericordioso, que no, di lo que nosotros al final tengamos va a ser exactamente lo que nos corresponda. Dice que también, bueno, habla sobre la humildad de, de nosotros saber que pues el sabio es sabio en su sabiduría, pero que no se alabe, que no alardee de su conocimiento, de su posición o de lo que sea. Igual el valiente ya por sí mismo tiene su título de valiente, de sabio, el rico en sus riquezas, pero Dios quiere de nosotros que seamos personas humildes, más bien que seamos instrumentos para Él, que así como tengamos nuestra sabiduría o nuestro conocimiento, o si somos valientes, o si tenemos riquezas que podamos darlas a las otras personas, que pongamos a su obra, a su disposición, las cosas que nosotros tengamos. Mm, Ujú, muy bien. ¿Qué sería eso, por ejemplo, que habla ahí, por ejemplo, la sabiduría, la valentía, la riqueza? Eso podríamos clasificarlas como qué. mm, Virtudes, ¿Qué, Oscar? dones, virtudes. Virtudes, talentos, sí. talentos puede ser. Mm, Talento, habilidades, puede ser. sí. Pero diga, voy a darle una pista, ¿no? A todos, a ver quién le llega. Digamos, porque él está hablando ahí de cosas que uno se podría alabar, ¿no? Y él nos aconseja que no nos alabemos, que a la larga Ujú, eso acuérdense que eso se Que conoce es como vanidad. que eso se conoce como la vanidad o la ujú, vanagloria, ¿no? O sea, la ujú, vanagloria, o sea, vanagloriarse es alabarse de cosas que a lo mejor no son tan, que puede que sean buenas, pero no son vitales, ¿no? Entonces, la sabiduría, la valentía, las riquezas son cosas buenas que uno las puede conseguir, pero el Señor son dice, vanas, pero no son cosas para alabarse. Él dice, no. si en algo hay que alabarse es que ustedes me conozcan y me entiendan, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué necesita uno para conocer a Dios? Estar cerca de Él, amarlo, escudriñar las escrituras, Pero digamos, pensemos en Dios como persona. ¿Qué necesitamos para conocerlo? Buscarlo estar de todo cerca de Él, corazón. Relacionarlos. Dilo, Una Oscar, ¿cómo es, relación. Oscar? Buscarlo de todo corazón. Buscarlo, Ujú, ¿cierto? Buscarlo, es lo ujú, primero. O sea, buscarlo. O sea, porque lo que ustedes dicen, amarlo, obedecerlo, todo eso está bien, pero lo primero es buscarlo. Y de hecho, él por eso él dice, búsquenme a mí primero, ¿cierto? ujú. Búsquenme a mí primero. Y entonces la sabiduría, la valentía, las riquezas, ¿le van a llegar cómo? añadiduras. Por Añadidura. añadidura. Añadiduras, entonces todas esas son Ujú, añadiduras, ¿no? La sabiduría, que no es no es que no sean importantes, claro que son importantes. ujú, Es importante ser sabio, pero nunca lo vamos a hacer si realmente no buscamos primeramente a Dios. La ujú, valentía, ¿no? Qué bueno ser valientes, pero nunca lo vamos a hacer si no buscamos primeramente a Dios, porque si, por ujú. eso es que el Señor dice, si ustedes están apartados de mí, ustedes van a ser cobardes. ¿Por qué? Porque la Ujú, única manera de que no tengan ese espíritu de cobardía es que estén conmigo, porque ese es el espíritu que yo les voy a dar, ¿no? Y lo mismo de las riquezas, ¿no? Y podemos hablar de riquezas materiales o riquezas espirituales, pero primero hay que buscar a Dios. Entonces, esas son añadiduras, ¿no? Entonces, un ujú. tema también ahí que habla ahí, Shirley, habla de la vanagloria, ¿no? De cosas, Sí, cosas que son añadiduras, que pero son vanas. que a veces la gente se centra en ellas, ¿no? Que son tesoros en la tierra también, pastor, que nos Podría ser. enfocamos en las cosas terrenales y dejamos de lado lo principal, que son los tesoros de los cielos. Y miren qué curioso que él dice entenderme y conocerme, ¿no? Ujú, No dice oh,
porque La el O, acuérdense respuesta. que el O es cuando es uno o el otro, ¿no? No, aquí es entenderme y conocerme, porque de nada le sirve a uno conocer si uno no entiende, ¿no? O sea, ¿me entiende? Hay muchas cosas que nosotros conocemos, pero no las entendemos. Y entonces por eso el Señor dice, conózcame, pero eso sí, entiéndame también. Y en el momento en que ustedes me entiendan, ¿qué pasa cuando uno conoce y entiende a alguien? No, mejor, bueno, es que ahí está la respuesta, ¿no? Cuando uno conoce a alguien y lo entiende, ¿no? Entonces, por eso, acuérdense que hay un principio que manejamos en la iglesia que dice que cuando uno conoce a la persona, ¿qué pasa? Se Cuando, acerca o se aleja. Conoce sus sí, obras. pero cuando uno, en eso del entendimiento, cuando uno conoce a una persona, Lo No sé. entiende. La ama. ¿entiendes qué? La- ¿Entiende qué? Su pensar, su actuar, Tu El, pri- sentir, su Principio de Efesios sentimiento. 4:23, acuérdese, cuando uno conoce a una persona, entiende sus obras. Acuérdese de eso, ¿no? Es un principio de la iglesia. Cuando uno conoce a una persona, entiende sus obras. Acuérdate que yo he puesto el ejemplo que digo que cuando uno conoce a alguien, uno dice, ah, entonces yo sé por qué esa persona hace lo que hace. ¿Por qué? Porque la conozco. Porque la conozco, entonces yo entiendo que hace, por qué hace lo que hace o por qué no hace lo que debería hacer, porque uno la conoce, ¿no? Entonces, por eso el Señor dice, entiéndame y conozcan para que sepan por qué yo hago las cosas, para que sepan que yo hago cosas porque soy misericordioso, porque hay muchas cosas a veces que no entendemos, como le pasó a Jonás, ¿no? Que Jonás no quería ir a Nínive, ¿se acuerda? Porque él Ujú. sabía, él conocía a Dios, y entonces como él conocía a Dios, ¿qué sabía de que Dios iba a hacer con Nínive? Destruirla. Tener No, Él iba a misericordia. Perdonarla. perdonar. que los iba a perdonar, porque Ujú. por eso era que él decía, yo voy a Nínive y yo sé que yo conozco a Dios, yo sé que Dios es un Dios misericordioso, ahora los va a perdonar esos que son nuestros enemigos, porque Nínive era enemigo natural del pueblo de Dios. Entonces él sabía eso, por eso más bien se fue para otro lugar. ¿Para dónde fue Jonás? Para Tarsis. Se fue para Tarsis. Entonces, por eso el Señor dice, si ustedes me entienden y me conocen, ustedes van a entender y van a saber que yo soy misericordioso, que soy justo, ¿me entiende? Y van a entender las cosas que yo quiero por medio de la palabra, pero para eso tienen que entenderme y conocerme. Y antes de eso, pues tienen que buscarme. Entonces, dejen de estarse alabando de su sabiduría, que si saben, saben de su valentía, de su riqueza. Bueno, dejen de estarse alabando en eso. Alábense si me conocen porque ya todo lo demás es añadidura, ¿no? ¿Algo más, Shirley? Aquí, bueno, abrí el versículo, el título dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Entonces, todavía cimienta más entenderme y conocerme, porque ahí está la gloria del hombre, o sea, lo que le puede ¿Qué entiendes tú, recibir del Shirley, Señor. cuando dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre? El conocimiento, eh, lo que Dios sabe del hombre. Cuando tú dices el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Si uno conoce de Dios, lo reconoce, lo acepta como nuestro único y verdadero Salvador y nuestro Señor, en nosotros va a estar la gloria. Sí, pero cuando dice la gloria Ah, del hombre, porque ¿qué es la gloria? O sea, ¿qué es gloriarse, no? La gloria es como cuando uno acá, digamos, cuando uno dice, cuando hay un deportista bueno, digámoslo así, o para un la gloria de futbolista, Dios. que uno dice, no, ese ya tocó la gloria." Es como Ahora, alabarse, como Como alabarse. Es alabar, como, es como como llegar a Estar un nivel, satisfecho. es como llegar a Como un lo máximo. nivel máximo, ¿no? O sea, sí, de como estar agradecimiento. satisfecho, como lleno, ¿no? O sea, es la gloria, ¿no? Por eso es que uno le dice que al Señor, solo a Él es la honra y la gloria, ¿no? Porque Él es Ujú. el único que tiene ese nivel de majestad, ¿no? De decir que ya, o sea, de que todo, o sea, digamos, es inalcanzable, digámoslo ahí, pero uno lo usa en el término de uno. Por eso es que dice que si hay cosas en las cuales uno se podría gloriar, de sentirse así como lleno, como que wow, o sea, ¿qué nivel es que uno conozca a Dios, ¿no? O sea, eso sí realmente, pero por ahí anda, ¿no? Sería, pastor. Ok, muchas gracias, Shirley. Pastor, ¿Esmeralda está por ahí? una pequeña. Sí, Mario. Gracias, Pastor.
Un saludo para todos los hermanos, mucho gusto, Majestad. Em, Pastor, una pequeña aporte en relación a este bonito texto. Me parece que, digamos, siento que por muy elevadas que sean las aspiraciones del hombre, no se van a equiparar nunca con la majestuosidad de nuestro Señor, ¿no? Es decir, el hombre siempre podría digamos que pongamos a un hombre común y corriente en su carrera, en la vida, siempre va a querer como demostrar eso que usted decía, como el deportista, cuando llega a Ujú. la meta y va como a mostrar su trofeo, pero es como lo máximo, ¿no? Digamos, Dios dice, no, pero es que hasta ahí, digamos, por mucho que te esfuerces por demostrarme lo que quieres demostrarme en riqueza, en sabiduría, en ciencia va a ser siempre pequeño, digamos. Mira hacia adentro y verás como lo más bello, ¿no? En Correcto. ese sentido, como la Exacto. revelación suprema de ese conocimiento de Dios. Sí, y que es algo inagotable, ¿no? O sea, Sí, y a veces, por ejemplo, uno le puede sorprender cómo hay personas que a veces creen que ya lo saben todo. O sea, uno nunca terminará, realmente nosotros no sabemos, es que no me atrevería ni a dar porcentajes de lo que conocemos a Dios. O sea, todavía nos falta muchísimo por conocerlo. Por eso es que él dice, ¿para qué se alaban de tantas cosas? O sea, sigan en ese proceso de entenderme y conocerme, y eso realmente, por eso era que acertadamente decía Shirley, conocer a Dios es la gloria del hombre. Eso sí es lo que verdaderamente a uno lo puede, como diríamos Mario en Colombia, ¿no? Con eso sí podría uno chicanear, ¿no? O sea, eso sí. Y por sí, eso el señor. mismo Pablo, y por eso el mismo Pablo Sí. decía, si hay alguien en la carne, ojo, ¿de qué jactarse si alguien, yo, ¿no? O sea, porque, y comenzó a dar una lista de tantas cosas, e inclusive el mismo Pablo fue llevado al tercer cielo, con lo cual él podría jactarse, y nunca lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente no fue para eso, ¿no? Que tuvo esa experiencia, ni mucho menos, ni para creer estar a un nivel superior a los demás, porque nunca, no es la intención realmente. Alguien que sea un verdadero siervo de Dios nunca va a tener como una intención verdadera el que los demás lo vean como alguien súper elevado, ¿no? O sea, aquí todo, como dice, todos somos, como decía Pablo, todos somos siervos, colaboradores y cada uno en lo suyo, pero sí hay algo en lo cual deberíamos esforzarnos y hacer, pelear nuestra buena batalla es, como dice él ahí, en conocer y entender a Dios, que eso es lo que verdaderamente vale la pena. Gracias, Mario. Esmeralda, ¿estás por ahí? Señor, buenas noches. Me Bueno, disculpan que vamos, haya Esmeralda. llegado un poco tarde. Bueno, a mí que me toca. Casi no te escuchamos, Esmeralda. ¿Qué será? Bueno, ya creo que sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, léelo, a ver, o sea, ¿sí ves sí estás viendo el versículo? Jeremías, ¿No? Jueces 6, 12, 13. espérenme un momentico. La voy a buscar aquí en la Biblia porque yo casi no veo ahí. Ah, bueno. Jueces Pues, capítulo 6, versos 12 y 13. Jueces, capítulo 6, versos ¿qué? 12 12. y 13. Bueno, dice, y el ángel de Jehová, Ujú, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ujú. Ay, bueno, eso que decía cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dice que Jehová está con él, pues le está dando esperanza de que no se desaliente porque Dios está con él siempre. Y Gedeón, pues
Gedeón entonces recibe esa promesa que Dios le da a través del ángel y se regocija en él, ¿no? Se regocija y Pero después tú crees, Esmeralda, que Gedeón se regocijó? no, él estaba como diciendo que porque le habían venido tantas cosas, le habían sobrevenido a él todas las cosas que le pasaban según en ese momento. ¿Cómo Digamos, podrías aplicar tú eso que estás viendo? Porque, bueno, tú estás viendo que se le aparece el ángel a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, bueno, lo alaba, digámoslo así, ¿no? Y Gedeón le responde como con dos piedras en la mano, ¿no? sí, ¿Cómo interpretaríamos eso en nuestra vida de hoy, digamos, en los tiempos de ahora? sí, en los tiempos de ahora, por ejemplo, aplicándolo a la vida de uno, si a uno le pasa de pronto cualquier cosa, entonces uno está diciendo, pero ¿por qué me pasa a mí esto si supuestamente Dios está conmigo Ujú, y yo lo estoy siguiendo a Él? ¿Por qué me pasan todas estas cosas? ujú, Sería como una forma de renegar uno hacia Dios, ¿verdad? correcto. Y entonces, ¿cómo le pondrías tú a una prédica con esos versículos? ¿Cuál sería la pregunta? Es como una pregunta. Sí, es una pregunta. ¿Cómo le pondría yo? Por Eh, ejemplo, que uno dijera que Gedeón es una persona que cree que, digamos, cree en Dios, llamémoslo así. Pensemos en la época de Gedeón, ¿no? Que sí, la gente sepa que Gedeón era cristiano y aún así estaba ahí llevando tanta tanto calamidad y mal. escondiéndose. Entonces, ¿qué le dirían los vecinos a Gedeón? ¿Qué le Pero preguntarían? ¿dónde está tu Dios? Exactamente, ese sería un buen título para una prédica. Sí, ¿Dónde está tu Dios, no? ajá. Eh, que es una pregunta que siempre la gente le hace a los cristianos cuando los ven Sí, adversidades, ¿no? sí, porque no le puede pasar nada a uno porque dicen, pero si él se camina con Dios, o sea, ¿por qué le pasan tantas cosas? Pero la gente no entiende que, eso no, el hecho de que yo esté con Dios no estoy exenta de que me pase cualquier cosa en la vida, de que yo tenga problemas como cualquier otra persona que no tiene a Dios. Eso no nos hace exento de problemas. Ahora, ¿por qué si Gedeón era un muchacho que estaba ahí escondido y que él estaba arreglando un trigo? Porque, acuérdense que los madianitas siempre venían y le robaban a ellos la cosecha, escondido ahí, escondido. ¿Por qué crees tú, Esmeralda, que viene el ángel y le dice, varón esforzado y valiente? Para alentarlo, que no se desanimara porque Dios estaba con él, ¿no? Bueno, también puede ser, porque si Dios está con uno, aunque uno no sabe lo esforzado y valiente que uno podría llegar a ser. Y además también porque, acuérdense que el mismo Jesús le dijo a Pedro, cuando Jesús conoció a Pedro, ¿alguien se acuerda qué le dijo? Que tú eres Pedro y sobre esta roca, no, 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 ahí, eso eso es no, más eso fue adelante, después, pero sí pero iba bien. Tú y eres que, y Yo que, Pedro, ¿y qué seré pasa? pescador, que, sí, que seré pescador de hombres. Eso, ahí lo combinaron los dos. O sea, Juan Pablo dice, yo te conozco quién eres, tú eres Pedro. Pero tú serás, ¿no? Tú serás, ¿de acuerdo? Tú eres Pedro, pero serás Cefas. Tú eres pescador normal, pero yo te haré pescador de hombre. Entonces, también venía aquí mucho Esmeralda y el resto del grupo, lo que el Señor sabía en lo que iba a hacer Gedeón también, ¿no? O sea, iba a ser porque de hecho más adelante sabemos todo lo que Gedeón hizo de la mano de Dios y todo, y toda la historia de Gedeón, los que estén interesados ahí en Jueces capítulo 6 todo lo que después hizo Gedeón. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué se escondía? ¿Por qué Gedeón estaba así tan desanimado? Porque los madianitas los tenían asolados, ¿no? O sea, cada rato le robaban sus trigos y todo eso. Y entonces era como queriendo decir, ay, pero ¿por qué Dios nos ha abandonado? ¿No? O sea, como esa queja, sí, ¿no? sí, Que es la misma queja, por ejemplo, del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto, ¿no? Decía, pues es que Dios ya no oye nuestras oraciones, Dios ya nos olvidó, y no es que Dios los haya olvidado, no es eso, sino que todo tiene un tiempo, ¿no? Dios actúa a su tiempo como tal.
Por eso, Obviamente, porque me sí, has Elsa, desamparado. por correcto. eso Jehová, o sea, el ángel que creemos que es Jesucristo seguro, se le apareció a él, ¿verdad? Para decirle pues de que él no se iba a apartar de él siempre iba a estar con él. Sí, sí, para darle, o sea, es que siempre, digamos, acuérdense que cuando el Señor llamaba a sus siervos siempre a que hicieran algo, siempre estaba el asunto porque sabía que había temor de por medio, él les decía, no temas, ¿y qué más les decía? Que yo estaré contigo. Exacto, no temas que yo estaré contigo, esa siempre ha sido la promesa del Señor. Amén. Pero Que nos obviamente manda sabemos que que seamos, siempre nos manda que seamos fuertes y valientes, porque si Él está con nosotros, pues todo pasará, todo sí, pero, llegará. pero también la promesa es condicional, ¿no? Acuérdense, yo estaré contigo en la medida en que, ¿qué? Que yo esté con Él. Que tú Que nosotros estemos con Él, ¿no? Ujú. ¿Algo más, Esmeralda? Por ahora no. Ok, ¿alguien más quisiera aportar Bueno, algo sobre este pasaje? yo quiero decirle algo. Esto, por esta Diva, noche los despido, tengo algo que hacer con mi ok, esposo. Bueno, los ¿está dejo. bien? Noche para todos. ¿Alguien más quisiera aportar algo sobre este pasaje? No, pastor. Ok, importante ahí lo que recalca el ángel, ¿no? O sea, diciendo Jehová, acuérdense que él fue el que los sacó de Egipto, ¿no? Ujú. Porque Gedeón reconocía, ¿no? Que los había sacado de Egipto, pero dice que ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. O sea, eh, generalmente cuando el pueblo caía asolado en otros, siempre había algo ahí detrás de eso, ¿no? O sea, el Señor siempre utilizaba ese tipo de situaciones digamos, para dar una enseñanza también al pueblo en algunas ocasiones. El pueblo cuando Jeremías fue a advertirles que iban a ir en el exilio y no hicieron caso, bueno, dijo, está bien, vayan en 70 años y después volvemos otra vez y arrancamos de nuevo, ¿no? Ok, bueno, Floribé, ¿estás por ahí? Sí, señora, aquí estoy. Bueno, vamos, Flori. Dice Nehemías. Un momentito. Nehemías 8. Ok. Nehemías 8, del 8 al 9. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ujú. Santo. Ok, ¿Qué hago primero? Lo del nombre. ¿Cómo es el lo que, título? como quieras, estos 5 minutos de fama son tuyos. Ok. No, como quieras, si quieres un nombre, la enseñanza, qué es lo qué te llamó la atención de ese pasaje, y ahorita lo comentamos. Así como entender la lectura. Ujú. ¿O qué entiendes tú del pasaje? Pues que ahí dice, de modo que entendiesen la lectura. Ah, bueno. Ahí lo dice. Leían En- el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que es importante eso. ujú. No solamente es leer, sino que hay que entender. Pero ¿quiénes eran los que se esmeraban para que la gente entendiera? Los sacerdotes, los escribas, Ujú. ellos hacían que el pueblo entendiera. Correcto. Obviamente hay una responsabilidad compartida, ¿no? O sea, la gente los que presentan la palabra y los que la escuchan, o sea, Ujú. ambas partes tienen que hacer su esfuerzo, digámoslo así. Pero sí, en este caso era, por ejemplo, Nehemías, el gobernador, el sacerdote, los escribas, todos ellos que eran el liderazgo, porque ese era el liderazgo, ponían todo el sentido, es decir, todo el empeño para que la gente entendiera, ¿no? O sea, que eso es lo que a veces, por ejemplo, uno reclama de la Iglesia Católica, ¿se acuerdan? Que está bien, a uno le leen la palabra,
pero no hay el más mínimo esfuerzo, digámoslo, de parte del liderazgo para que la gente que está escuchando la palabra la entienda, ¿no? Porque pues bueno, una mala ley, o sea, no es cuestión de leerla, ¿no? Hay que poner el sentido, es decir, el esfuerzo para que la gente entienda. ¿Qué más, Flori? Dice, día santo es a Jehová Dios, no entristezcan. Esa parte no entendí por qué dice que no se entristezcan ni lloren. El pueblo lloraba oyendo las palabras. ¿Sería por sensibilidad o por...? Sí, porque es que, digamos, ellos entendían, sí, de acuerdo de que en esos tiempos también estaban levantando los muros, estaban como ordenando otra vez todo, entonces ¿te acuerdas que también hay otro pasaje por allá donde cuando están organizando el templo apareció el libro de la ley y Ujú, entonces ujú. uno se ponía a pensar qué es lo que sucede ahora? Y la pregunta que uno dice, cuando uno dice, es que la palabra se ha perdido en las iglesias. Y entonces dice, pero pastor, y entonces cuando hacen los cultos, ¿cómo que no hay palabra? Bueno, es que hay una palabra que no es, o simplemente no hay, ¿no? O sea, hay música, hay testimonios, hay profecías, hay de todo, y muchas veces no hay palabra. Entonces, ¿qué rescatarías tú de esa gente, por lo menos que escuchaba la palabra, Flori? Que sí se daban por completo, que tenían esa entrega de escucharla Pero ¿qué y más te llama la atención? Que ellos la escuchaban y qué, la sentían. y cómo sabes que la sentían. Y ahí el hecho de que lloraran y que se pusieran, Eso, lloraban, ¿no? O sea, la gente sí, lloraba. Entonces, había ese sentimiento, ¿no? O sea, eh, hay muchas formas de que uno puede reaccionar al escuchar la palabra. Obviamente una de ellas puede ser llorar. Yo no sé si los que están aquí alguna vez escuchando algo o leyendo algo se quiebran. A mí me ha pasado. A veces yo estoy leyendo algo y me imagino a la persona, ¿no? Y me llega, ¿no? Entonces, eso puede ser. Por ejemplo, en Abacú dice que él leía, él leía y escuchaba la palabra y temía. Entonces, temor también puede ser otra forma Pueden haber muchas formas, muchos sentimientos que le lleguen a uno al escuchar o al leer la palabra, ¿no? Por lo menos el pueblo se entristecía y lloraba y tal vez se entristecían y lloraban en el sentido de que sabían que no la estaban cumpliendo, ¿no? O que la habían ignorado, o que la habían despreciado. Acuérdate que la misma palabra dice que el pueblo perece porque realmente desprecian el conocimiento como tal, ¿no? ¿Qué pasa hoy en día, Flori? Y eso era en la época de Nehemías. ¿Qué pasa hoy en día? pues la gente se ha hecho dura, ¿verdad? Se ha hecho ¿Cuál es muy la dura. actitud hoy en día al escuchar la palabra? No de todo mundo, porque el pequeño remanente se mantiene, pero casi que en general, ¿cuál es el sentimiento? La mayoría de las personas ahora no quieren saber nada de Dios. Ellos Ujú. dicen que es como que no hay una importancia, no hay un valor para ellos. Se han endurecido. Son incrédulos. Exactamente. No la creen, la desprecian, como dice, por eso es que estamos en los tiempos de Jeremías. ¿Acuerdas cuando Jeremías decía, bueno, pero ¿a quién le hablo? Es que ya no sé ni a quién hablarle para que se arrepienta, es que nadie ama la palabra, no la quieren, ¿me entiendes? Entonces, precisamente es lo que está pasando. Entonces, en ese pasaje, el contexto de Nehemías en general, recuerda cuando usted lean Nehemías, ¿ustedes se acuerdan cuál era el oficio de Nehemías? Y Era copero del rey, me parece. opera el rey. ¿Y qué hacía un copero del rey, que no sea Juan Pablo? Probar las comidas del rey. Probar todas las comidas del rey. Entonces, a uno diría, uy, ¿qué trabajo más duro? Depende, pero pues imagina que el copero del rey comía lo que comía el rey, bebía lo que bebía el rey, dormía donde dormía el rey. O sea que era un trabajo relativamente acomodado, peligroso, pero acomodado. Entonces, él tenía ciertas comodidades, pero cuando él escuchó realmente lo que estaba sufriendo el pueblo, que había sido devastado, los muros habían sido derribados, él se llenó de tristeza y dolor, ¿no? Y quiso hacer algo, porque en las cosas, a veces no es suficiente con que uno sienta esa tristeza, ese dolor ay, qué chará, como dicen aquí en Costa Rica, ¿no? Y ya. No, no, lo ideal es hacer algo, ¿no? Porque pues ese es el chiste. Entonces, él, dejando su comodidad, su trabajo de copero,
se fue a levantar los muros y tuvo que volver bueno, creo que más adelante hay un versículo de eso, entonces no nos metamos allá. Pero básicamente aquí, eh, ¿algo más, Flori? Eh, no, yo creo que estamos, bueno, sí, quería aportar algo. Hágale. Cuando la gente dice que, por ejemplo, que no hay un manual de vida, el que me dice eso, yo sí le digo que ahí está la Biblia. Si nosotros nos ponemos realmente a escudriñar, encontramos todo exactamente como Dios quiere que seamos y que no es imposible tampoco, que podemos Correcto. agarrarnos de ahí para saber qué hacer en cada momento de nuestras vidas. Ahí está. Es nada más de que nosotros nos pongamos no a leer simplemente, sino realmente a escudriñar, a entender. Y el consejo que está dando, obviamente, la palabra aquí por medio de ello. Sabemos que la gente se entristecía y lloraba, ¿cierto? Pero lo que está diciendo ahí, no, no se entristezcan ni lloren, o sea, día santo, hay que gozarse, como decía Pablo, gócense, alegrense, y entonces por eso era que, ¿acuerdan del salmo aquel que el pueblo que estaba en la esclavitud decía, no, cuando nosotros salgamos de esta esclavitud, seremos como los que ríen otra vez, como los que alaban, como los que se gozan, ¿no? Entonces, la palabra debería llenarnos, nos llena de tristeza y de llanto en la medida en que sepamos que nos habla, nos advierte, como cuando un padre da un consejo y el hijo no lo atiende y después le va mal y dice, si hubiera escuchado a mi papá. Eso le da tristeza a uno, ¿no? Pero cuando un padre le da un consejo a uno y uno decide escucharlo y atenderlo y uno se evita muchos problemas, eso no tiene por qué entristecerlo a uno, eso tiene que más bien que llenarlo a uno de alegría y de gozo, ¿no? ¿Cierto? Ok. Ah, eh, Pastor, sí, Mari. pastor, con respecto a eso que usted dice que las personas no quieren nada con el Señor, pero más bien hay como mucha religiosidad porque no sé si a ustedes les mandan, ¿verdad? Oraciones muy bonitas y bendice por esto, por el otro, aquí, allá, pero cuando nosotros logramos entender que no es que usted le bendice a las personas, ¿verdad? Sino que nosotros ya entendemos que las bendiciones están por la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. Entonces, cuando se da mucho que le mandan uno unas oraciones que parecieran muy bonitas, pero si usted se pone a analizarlas con el conocimiento de la palabra, es pura palabrería que a la gente le encanta. Sí, no deja de ser bonitas intenciones, Mari. O sea, porque son, digamos, nosotros sabemos, y a veces peor a uno cuando uno le manda algo a alguien que uno sabe que no está en nada, ¿no? Entonces uno dice, mira, pues qué tristeza todo eso, ¿no? O sea, eso de las cosas de Dios, ahorita se ha puesto mucho de moda eso, ¿no? Y cualquiera podría decir, pastor, y es que eso es malo si uno comparte un versículo de la palabra. No, no es que sea malo. Lo malo es que usted esté compartiendo algo que usted no vive, ¿no? Entonces, como que al mejor estilo de los fariseos, le estás diciendo a otros que hagan algo que uno mismo no hace, ¿no? Entonces, primer filtro debería ser uno, ¿no? Realmente lo estoy viviendo, ¿no? Entonces, pero por ahí va. Muchas gracias, Mari. Bueno, vamos a saltar. Pastor, perdón. Sí, señora. Es que se me viene a la memoria el etíope, ¿no? Que estaba leyendo y no entendía. Tenía alguien. Entonces ahora cuando dicen, ¿por qué lloraba la gente? La gente no había entendido que estaba viviendo religiosamente, que estaban desobedeciendo. Entonces sí es importante que uno, si tiene alguna duda, a preguntar, ¿no? Porque a veces uno no lo sabe todo y a veces malinterpreta porque este etíope dice, bueno, pero si nadie me habla, yo no voy a entender. Y a veces cuando habla la palabra o habla la persona líder y habla conforme a las escrituras y si nos toca a nosotros algo, dice, uy, me está hablando a mí. Uy, no, no, no. Y agacho la cabeza, seguro me está hablando a mí. No, es la palabra que nos exhorta y siempre nos da recomendaciones. Ujú. Sí, y también importante esto, ¿no? Dice, ponían sentido, ¿no? O sea, que realmente se esforzaban en que la gente entendiera, ¿no? Porque qué importante es entender. Bueno, Pastor, vamos y sí, sí, Marisol primero, a después veces Leo. uno escucha una palabra en la iglesia y es tan linda que se llena, no sé, uno como de alegría y entonces llora porque lo Sí, motiva. sí, es lo que te está diciendo ahorita, pero que sea, o sea, acuérdense que alguna vez les conté que yo fui a predicar a una iglesia en Escazú y
y en medio de la adoración, pues me llegó y entonces me quebré, ¿no? Claro, me quebré ahí ya cuando pasé a predicar y entonces ya después la gente se le acercaba a Milena diciendo que si había que orar por el pastor, que si estaba, pues digo, no, pues uno puede llorar de qué, porque de sentimiento, tal. ¿Me entiendes? Es que a veces estamos como en los tiempos de Job, que la gente lo ve a uno llorando o algo así, y dice, no, ese mínimo está en pecado, ¿no? Mínimo. No, también ahí el asunto es por qué estamos llorando, por qué nos llenamos de sentimiento, ¿no? En este caso el pueblo se entristecía y lloraba. Obviamente porque ya logra, como decía Milena, logran entender la palabra y la gente, cuando uno entiende algo, no dice, wow, no, no lo estoy haciendo, no lo estoy viviendo, pero igual, por ejemplo, hay algo, cosas, por ejemplo, aquí confesándoles que a mí me llegan, por ejemplo, cuando yo leo lo de Pedro, cuando Pedro negó al Señor, que dice, qué duro debe haber sido para Pedro negar al Señor después de que eran, pues, los 3 mejores años que vivió Pedro los vivió con el Señor, ¿no? O sea, le sanó a la suegra, hicieron tantas cosas juntos y llegar a tener que negarlo por estar en un momento de presión, debe ser muy duro para Pedro. Entonces, esas cosas como que a uno lo ponen a pensar y le llegan, ¿no? Entonces, y así cada uno tiene sus pasajes que los oye o le llegan, ¿no? Y entonces uno puede llorar y no es porque uno llore necesariamente porque uno diga, "Oh, es que estoy en pecado, oiga, estoy desobedeciendo". No, puede ser porque uno le llega y uno tiene cierto sentimiento y lo emociona la palabra, ¿no? Que eso es lo más importante. ¿Iba a decir algo, Leo? Sí, pastor, es que usted dijo que esto de, digamos, de que en la Iglesia Católica no leen la palabra claramente ni le ponen sentido. Eso también pasa en las iglesias evangélicas, ¿verdad? También, que no le ponen sentido y no la leen Ujú, claramente para que la gente no entienda. Y esto, digamos, de lo que hablaba en el versículo de Jeremías, ujú, de alabarse. Yo busqué esa palabra porque, digamos, hace referencia como que uno tiene que alabarse, digamos, no alabarse de la riqueza, sino de conocer a Dios. Y ujú, alabarse es manifestar el aprecio o la admiración por algo o alguien, ujú, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Entonces, ujú, digamos, dice Dios que debemos de alabarnos nosotros mismos por conocerlo a Él. ujú. O sea, como resaltar esas cualidades de conocerlo a Él, pero hacia Correcto. uno mismo. Es que sí, alabarse, es lo que tú decías, mostrar cierta admiración por alguien, digámoslo así. Alabar es mostrar cierta admiración por alguien. Alabarse es mostrar cierta admiración por uno mismo. ¿Me entiendes? Es como que uno diga qué carga que soy, como dicen aquí en Costa Rica, que porque soy sabio, porque soy valiente, porque por todo eso. Pero la recomendación del Señor es, ¿para qué te alabas de eso, no? ¿Para qué te alabas a ti mismo por eso? Si quieres alabarte a ti mismo por algo, alábate de que conoces y entiendes a Dios. Eso, a eso es que se refiere. Pero sí, sí, tienes razón de la definición de lo que es alabarse. Ok, bueno, vamos a saltarnos a Paola porque después la dejamos para el último. Juan Pablo, ¿estás ahí, sí o no? Aquí estamos, pastor. Bueno, vamos con Juan Pablo. Vamos a ver, dice Proverbios 1 del 26 al 28. También yo me reti- también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Este, bueno, esto parece como consecuencia de algo que hayamos hecho en contra de Dios y de su voluntad, ¿verdad? Como un fruto, sí, como una consecuencia. Ujú, Eh, bueno, esto lo escribió Salomón y pues el libro de Proverbios es un libro de consejo, de enseñanza. Pues aquí me parece que a título personal yo lo tomaría pues como una advertencia de que Dios se toma pues muy en serio y también lo que se nos ha enseñado en la iglesia de que Dios toma muy en serio a aquellos que dicen o hablan de que son de Él, ¿verdad? De que Él tiene sus reglas, Él tiene pues sus estatutos y nosotros
pues a como con nuestras decisiones podemos, me parece, acercarnos cada vez más a Él, también con decisiones podemos pues echar por tierra lo que Él toma muy en serio, que es la santidad, que es la verdad, el amor. Y, y pues en realidad, también podríamos decir que el pecado o las consecuencias del pecado no llegan sin una causa. Entonces, dime, me parece, y por lo que entiendo de estos versículos, pues podría ser por ahí, ¿verdad? Que muchas personas también eh, se preguntan que por qué en dado caso les está ocurriendo alguna situación en su vida, en cualquier área, y justamente ahí empiezan a buscar al Señor, ¿verdad? Como lo dice en el versículo 28 específicamente, que lo buscan, pero no han entendido que en realidad antes de buscarlo para pedirle, me asumo, porque así somos, o fuimos en algún momento la mayoría de las personas que solo buscábamos a Dios para pedirle, buscando pues más sus manos que su rostro, y no entendemos que en realidad Él lo que anhela es que mediante una relación nosotros lo reconozcamos a Él por lo que Él es. Entonces, eh, pues me parece que por ahí puede ir digamos, la Sí, sí, enseñanza sí. del versículo. Correcto. Sí, porque ese es el Proverbios 1 que arranca desde el versículo 20. ¿Se acuerdan cuando dice que la sabiduría clama en las calles y todo ese asunto? Y después dice que simples, pero ¿hasta cuándo van a dejar las simples? Entonces viene una serie de reclamos de que decís saber mis palabras, los llamé, no me oyeron, desecharon mi consejo. Entonces de ahí viene esto, ¿no? Que es lo que Juan Pablo decía, las consecuencias de la desobediencia, ¿no? Y él habla acuérdate que muchas veces hemos hablado de cuando dice que me burlaré cuando viniera lo que teméis, ¿no? Y a veces una invitación a ustedes es, pensemos en qué es lo que nosotros tanto tememos, ¿no? Que nos llegara, ¿no? A veces uno dice, la muerte, sí, pero bueno, la muerte para el cristiano pues es ganancia, aunque uno no quisiera, ¿no? Pero no está hablando tanto de eso, porque está hablando de calamidades, ¿no? Por ejemplo, ¿sí saben qué es una calamidad? Solo sé Y que es una cosa fea. alguna Un enfermedad. desastre, un Es una desastre, un pobreza. Sí, desorden, es desastre, una, desorden. puede ser una enfermedad, un desastre, una tragedia, bueno, son calamidades, ¿no? Básicamente. Y por eso es que cuando uno dice, yo me reiré en vuestra calamidad, ese reiré y me burlaré, uno dice, pero ¿cómo Dios se va a reír o se va a burlar de la calamidad de alguien? Bueno, ya lo hemos hablado de qué es burlar, ¿no? Burlar es, como dice, hacer de cuenta como que no es conmigo, ¿no? O sea, me burlaré quiere decir, me voy a hacer como que no fuera conmigo, ¿no? Y hemos puesto el ejemplo de los burladeros en las plazas de toros, ¿no? Que ahí, que es un sitio donde uno se mete para esquivar al toro, ¿no? Entonces, el Señor lo que está diciendo es, bueno, yo, como lo que hablamos de la viña ya, ¿no? Hice de todo y no quisieron, ¿no? O sea, los llamé, no me atendieron, les aconsejé, no me hicieron caso. Entonces, está bien, cuando les venga su calamidad, lo que tanto temen, pues yo me voy a burlar, ¿no? Entonces, y además, ¿cómo va a llegar cuando dice que la calamidad va a llegar como un torbellino? ¿Qué quiere decir eso? De repente, cuando no se espera. También, pero digamos, cuando llega un Con ímpetu torbellino, le ¿qué va a pasa? arrasar. Tornado, sí, con mucha fuerza. Con Ujú. fuerza y destrucción Arrasa y todo. se lleva todo, arrasa todo. Entonces así es, ¿no? Porque básicamente así es y eso es lo que ocasiona lo que viene ahí, la tribulación y la angustia, ¿no? O sea, son momentos ahí. Y entonces era lo que decía Juan Pablo ahora, después de haber desatendido tanto el consejo, pero cuando llegue eso, entonces ahí sí van a llamar. ¿Y qué va a pasar? Pues dice el Señor que Él no va a responder, pues lo van a buscar de mañana y no lo van a hallar, ¿no? Entonces, sí, este proverbio, digamos lo que es el proverbio 1, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como dice, no hay maldición sin causa, ¿no? Soldado avisado no muere en guerra, ¿no? Pastor, Sí, y señora. también antes de lo que leía Juan Pablo, también, como dice él, por consecuencia, dice así él, aquí dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, dice, y os haré saber mis palabras.
Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces ahí viene todo lo que leyó, sino que desechaste todo consejo y también yo me reiré de tu calamidad. O sea, nos da la oportunidad, el Señor siempre está ahí presto, pero no, Siempre, sí, o eso, sea, Dios es un ajá, Dios justo y de oportunidades, ¿no? Siempre viene la advertencia, siempre, por eso, acuerda que lo leímos ahora rato que leyó Cindy, vea, mediten en sus caminos, mediten, piensen lo que están haciendo, porque a ustedes no les está yendo bien. Acuerda que echan la plata en saco roto, no les está yendo bien, mediten, ¿me entiendes? Entonces siempre viene un consejo del Señor, porque Dios es un Dios bueno, sabemos que es un Dios bueno y lo que menos que Él quiere es que venga la calamidad, ¿no? Y por eso es que esto viene después de llamar y que no lo atendieron y tanta cosa, ¿no? Pero eso es para que lo tengamos presente. Ok, sigamos. Paula, ¿estás ahí, Paula? Sí, señor. Bueno, vamos con Mm. Paula. Dice Proverbios 3 del 11 al 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo, a quien quiere. ¿Cuál es el tema central ahí, Pau? ¿O Mm, cómo le pondrías una prédica con esos dos versículos? el castigo de Jehová. Qué fuerte. Cambia el castigo por otra palabra, más bonita. El amor de Jehová. Puede ser, pero Dios al que ama, en vez de ese castiga, hay otra palabra, hay otras versiones que lo tienen ahí, ¿no? La ¿Qué es lo que corrección es de Jehová. la corrección y otros sinónimos? ¿Alguien sabe otro Disciplina. sinónimo? Disciplina. Disciplina puede ser también. La disciplina de Dios o la corrección La de Jehová, ¿sí? exhortación. Ok, te escuchamos, Pau. Yo creo que va de la mano con la siembra y la cosecha y que al final de cuentas nosotros tenemos el conocimiento de que Dios es justo. Entonces, si en algún momento hacemos algo mal, pues sabemos que Él es el que nos va a corregir y aunque la corrección a veces es muy dura, hay que aceptarla de que es para bien de nosotros. Y Ujú, obviamente pues ahí pone un ejemplo para los que también somos padres, di que nosotros así lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Que el amor es tan grande que a veces tenemos que levantar la voz o poner algún castigo, o igual nosotros como hijos, ¿verdad? Por parte de nuestros padres. correcto. ¿Por qué crees tú, Pau, que dice que Dios o Jehová al que ama, disciplina? Está basado en el amor, porque si no le importáramos, no se preocuparía porque nos perdamos. ¿Qué es disciplinar, te acuerdas? Disciplina. Eh, Por dis- ejemplo, cuando tú Corregir. agarras a Sebas, a tu hijo, y le dices, yo lo voy a disciplinar. No es que lo vas a agarrar a a palo, ¿no? corregir. Corregir, corregir, disciplinar no es solamente amonestar, disciplinar también es como exaltar lo bueno, ¿no? O sea, eso es parte de la disciplina. Ujú. En términos generales, disciplinar es como transferir conceptos, Sí. consejos, ideas para que esa persona a la que uno está disciplinando pues sea lo mejor que uno cree que puede ser, ¿no? De acuerdo a la experiencia de uno. Los padres disciplinan a los hijos siempre creyendo que basados en su experiencia los pueden hacer mejores personas. Dios nos quiere disciplinar, obviamente, transfiriéndonos todo lo que Él es, sus pensamientos, sus sentimientos, para que nosotros seamos como Él, entendiendo que si en la medida que seamos como Él, pues vamos a hacer pues lo mejor posible, digámoslo, no llegaremos a ser Mejor. a la excelencia de Él, ¿no? Pero sí, Braulio. Insistir en lo bueno. Disciplina, insistir en lo bueno, ¿no? Correcto. Y Pau, ahí donde dice, ni te fatigues de su corrección, ¿qué quiere decir eso? Es como que no nada en contracorriente, Puede ser. que al final de cuentas, pues es que Dios siempre va a tener la razón. Sí, pero cuando yo te digo a ti, Pau, yo te digo a ti, no menosprecies, ya sabemos que es menospreciar, ¿no? No le quites Ujú. valor Ajá. a la corrección, al castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección. O sea, ¿qué te estaría queriendo decir? Que no me canse. Exacto.
no te canses de la disciplina de Dios, porque hay gente que se cansa de la disciplina, ¿no? Hay gente que tira la toalla porque dice, no, hombre, ya no puedo más, ya no, ¿me entiendes? La disciplina de Dios no debería uno nunca cansarse de eso. ¿Por qué? Porque uno sabe que es para el bien nuestro, ¿no? O sea, por más que hayan cosas que creamos que no son buenas, pero no todo lo que es de Dios es bueno, definitivamente. Entonces, no tenga a poco la corrección de Dios, ni se canse de su corrección, porque pues obviamente es por nuestro bien, porque es parte, la mejor manera de mostrarle amor a un hijo es disciplinándolo, ¿no? Es corrigiéndolo, es que, porque al final con esa disciplina, acuerden lo que dice la palabra, que no hay mayor gozo para uno como padre que ver que sus hijos van bien. Y parte de ese que los hijos vayan bien es parte de la disciplina, ¿no? Que en algún momento se Pastor, les dijo. y eso a la inversa es lo mismo, digamos. El amor que no le demuestra a los hijos disciplinándolo, el mismo amor que el hijo demuestra que ama a su padre obedeciendo. Correcto, exacto. Entonces por ahí anda. Por eso es que dice que acuerdan que no está aquí, pero que el que no disciplina a su hijo, ¿cómo lo trata? Lo aborrece. ¿Pero qué dice la palabra? Como un Como basta. bastardo. Usan la palabra bastardo. Ahora ustedes dirán, pastor, ¿por qué usa la palabra bastardo la Biblia ahí si hoy en día pues, es tan común los hijos bastardos, ¿no? Que suena feo, pero digamos hijos por fuera del matrimonio, ¿no? Lo que pasa es que en esos tiempos no es como ahora, ¿no? Que el hijo que está fuera del matrimonio a veces tiene hasta más, a veces se le da más derechos que al que está dentro del matrimonio. En esos tiempos no era así. En esos tiempos los hijos bastardos eran eran despreciados, ¿no? Eran totalmente, ¿me entiende? Eran excluidos totalmente, eran un cero a la izquierda, ¿no? Por eso es que usan ese ejemplo, ¿no? Básicamente, ¿no? ¿Algo más, Pastor, Pau? Sí, Leo. pastor, una pregunta. Entonces, digamos, si Dios nos disciplina, venimos a ser hijos de Él. Entonces, si Él no nos disciplina, entonces quiere decir que somos bastardos, por decirlo así. Bastardos con el concepto de la época, ¿no? Que un hijo bastardo era un hijo que a los papás no al papá por lo menos no le interesaba para nada, o ni se preocupaba por él, era totalmente despreciado, ¿no? Era excluido, era ignorado, ¿me entiendes? Entonces, claro, o sea, porque digamos, dice Dios al que ama disciplina y el que no disciplina a su hijo lo trata peor como un bastardo. O sea, si Dios no nos disciplina a nosotros no es porque Él no quiera, porque sino no porque queremos. Porque no queremos. porque no queremos, ¿cierto que no? Entonces, si nosotros no queremos nada con Dios, Dios siendo como es, o sea, dice, yo amo al que me ama y el que me Papá, busque me yo podría encuentra, no ¿no? entiendo, ¿no? Entonces, sería como tratarlo como un bastardo, ¿no? O sea, como alguien, como lo que acabamos de leer ahorita, ¿no? Él dice, pues me van a llamar y yo no voy a responder, ¿por qué? Porque pues si no quieren nada conmigo, ¿qué puedo hacer? O, Entonces, ¿sí, Pau? Se hace la diferencia entre los que son la creación y los hijos de Dios. Correcto. Sí, sí, sería como una criatura, como un perrito, un gato, bueno, todo lo demás, ¿no? Pero es que, pastor, disciplinar no es nada más castigar, es también enseñar y entrenar para el camino. O sea, no podemos esperar nada más Sí. que Dios nos vaya a dar látigo, ¿no? Cuando hable de disciplina. No, es que de hecho, cuando habla de castigo ahí Es como de no es látigo, cuidado, de ¿no? protección, Eso es de como la vara, cuidado. eso es como cuando dice que la corrección del que en la vara está la corrección del muchacho. No es que los pastores no usan las varas en lo natural. Los pastores no usan las varas para pegarle a las ovejas, ¿no? Las usan para tocarlas, para guiarlas, para que ellas sientan la presencia, para jalarlas si es que se van a un hueco. Para eso es que se usan las varas, no para agarrarlas a palazo limpio, ¿no? Entonces, yo alguna vez puse eso, que Dios al que ama castiga, y a mí me pusieron, pero ¿cómo va a castigar Dios si Dios es un Dios de amor? Entonces le digo, bueno, está bien, cambiemos castigo, que son sinónimos por disciplina, pues, que la disciplina es la corrección, es enderezar, es aconsejar, es exaltar, porque ahorita lo dijimos, que la disciplina no es solamente amonestar, sino también exaltar lo bueno, eso es parte de la disciplina, ¿no? Entonces, todo eso es un combo, ¿no? Por eso es que dicen, es que la Biblia está llena de puros no, no y no y prohibiciones. Es que no hay nada más positivo ni nada más enriquecedor para uno que los no de Dios. ¿Entiende? Entonces, es parte de la disciplina. pero la disciplina sí es para todo el que quiera ser disciplinado. Correcto. Por ejemplo, este discipulado,
cada rato nosotros lo anunciamos. Y, discipulado el martes a las 7:30, discipulado el martes. Al final, ¿quiénes se conectan? Los que quieren discipularse, los que quieren, los que creen que algo les puede aportar esto, ¿no? Pues entonces habrá gente que no quiere ser discipulada. Entonces lo mismo, habrá gente que no quiere ser discipulada por Dios, entonces disciplinada por Dios, entonces pues simplemente la menosprecian, como dice ahí. Por eso dice, no menosprecies el castigo de Dios, ¿no? ¿Algo más, Pau? No, yo iba a poner ese ejemplo del discipulado, digamos, que usted no está aquí con un chilillo Sí, sí, sí. dándonos a todos para que No, entendamos. no, o sea, se conecta el que puede y el que quiere a veces, está bien. Ok, no sé si los demás están ahí. David está, no, no, no lo vi al principio, pero no sé. No está, ¿cierto? ¿Alberto está? No, pastor, es que está haciendo un trabajo. Sí, está Bueno, ok. ocupado. Ujú. Elsa, sí está, ¿no? Elsa la una. Son las dos. Bueno, ahí está Elsa. Va- Vamos a terminar los dos que faltan y nos vamos. Nehemías, ay, perdón, pastor, lo tengo que Nehemías buscar en mi 4:1. Biblia. Ajá. 4:1. Deme un segundito, pastor. Del 1 al 4 dice, cuando oyó Sabalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Wow, pastor. Está fácil, Elsa. Sí, pastor. Claro. Sí. ¿Cuál es el contexto? ¿Te acuerdas? Cuando hablamos de Nehemías, ¿de qué estamos hablando? Sí, estamos hablando de la De hecho, está, mira, Emma, el título de la prédica está ahí en las, precauciones las, contra los las enemigos. palabras números 6, 7 y 8. Que habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen No, estos no, en débiles? el versículo 1. Del O sea, versículo 1. ¿qué fue a hacer Nehemías allá? Acuérdate que estamos hablando ahora de Nehemías, que era el copero, y entonces, ¿él qué fue a hacer? ¿Qué se fue a hacer a Para Israel? edificar el muro. Exacto. Entonces, Ajá, y el tema central era la edificación la de los. edificación del muro. ¿Por qué era importante edificar los muros? Para, para, como para preservar las ciudades. Exacto. O sea, Ujú. digamos, cuando a una ciudad le tumbaban los muros, prácticamente la destruían porque quedaba desprotegida, ¿cierto? Sí, Ok, y, ¿qué más? y se enojó mucho porque se burló de los judíos, o sea, ¿Quién se burló de eh, los judíos? eh, Zambalat, Ujú, Zambalat, ujú. ellos fueron los que hicieron escarnio de los judíos, o sea, se burlaban con menosprecios y ¿Cómo podríamos traer a nuestros tiempos de ahora eso del Zambalat? como los que se alejan de los caminos de Dios o No, los pero que acuérdate que Zambalat,
digamos, Nehemías fue allá a edificar los muros y bueno, empezó y reunió la gente. Bueno, primero, Nehemías es un libro, a todos, un libro, los que no lo hayan leído, un libro de liderazgo, ¿no? O sea, de lo que es un liderazgo Ujú, correcto, ¿no? Nehemías fue allá, recorrió la ciudad, hizo su balance, lo que había que hacer y después organizó a la gente, ¿no? Entonces, cuando ellos ujú, empezaron a construir los muros, este Sanbalat, Elsa, lo que tú dices, se enojó primero y ujú, después hizo escarnio, ¿no? Entonces, ¿cómo ujú. podríamos traerlo a nuestros tiempos de ahora? Cuando uno quiere hacer algo para el Señor, ¿qué pasa? Y se burlan de uno y le ponen piedras de... Le aparecen sus qué? Aparecen por todos lados sus Sanbalat, Zambala. ¿no? Sus zambalas, sus enemigos, sus... Sí, que comienzan a ujú, decir, pero este no, este es que dice que es judío, si yo lo conocí de antes, no, hombre, como me decían a mí, ¿no? O sea, va a durar unos 2 meses en eso y mientras le quita la esta, ¿no? Bueno, ya llevo 20 años. Entonces, así es, ¿no? ¿Qué ujú. más, Elsa? Y dice, pero habló delante de ellos del ejército en Samaria. Y dice, ¿y qué hacen estos débiles? O sea, de esa manera era como él se burlaba de los judíos, haciéndolos sentir que no sabían hacer nada, que no valían nada, ¿verdad? Ujú. Como ahora pues con los cristianos, de que están tratando de servirles y la gente más bien se burla de ellos, como estos panderetas, como dice el pastor Tibor, como estos que presumen de ser cristianos y no lo son a veces por el mismo mal testimonio que alguna gente da, ¿verdad? Correcto. Y cuando dice ahí, al final en el 3 lo que está, dice, y lo Uh que ellos edifican del muro de piedras y se subiera una zorra lo derribará. ¿A qué se referían -huh. ellos con eso? Con esas zorras como cualquier cosita los puede distraer de lo que están haciendo, cualquier pecado por lo más sublime que parezca y Cuando, realmente no. como ellos estaban levantando un muro, ellos dicen, no, hombre, ese muro que están haciendo ahí con cualquier cosita se cae. ¿Por qué Ajá. creían ellos que se iba a caer el muro así fácil? ¿Cuándo se cae un muro fácil? ¿Cuándo un muro se cae fácil? Cuando no tiene bien el cimiento, pero, Eso, Elsa. ajá, pero como Entonces, ellos pensaban que eso era digamos, como un ¿cómo le cerco. podríamos llamar nosotros a eso cuando dice, llegaron como con esa emoción ahí dicen, no, pues eso no les va a durar. Uh -huh. ¿Qué más, No, Elsa? luego dice pero clamaban ellos a Dios, ¿verdad? El Ujú. pueblo de Dios le clamaba diciendo que cómo eran, que somos objeto de su menosprecio y vuelve el baldón de sobre, no sé qué es baldón, pastor. El baldón es es parte de la construcción, ¿no? O sea, de lo que se está Ah, haciendo, cuando se está haciendo un muro. Pero centrémonos en esos 3 versículos. Entonces, nada más el contexto ahí, acuérdense, ellos fueron a reedificar los muros otra vez porque los muros ajá, habían caído, le comenzaron a clamaban. tener mucha resistencia ahí de la gente que primero se burlaban de ellos, después, y algo bien curioso, cuando ustedes lean el libro de Nehemías, si no lo han leído, lo que ellos leyeron, esta misma gente que estaba haciendo escarnio, después saben qué les decían, en qué les podemos ayudar, ¿entiende? Porque así es la gente a veces se quiere descalificar y cuando ve que la cosa va en serio, se quiere meter ahí como para a ver cómo ya ganarse la confianza. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso es que Esas son Nehemías, las pequeñas zorras, pastor. eso, entonces a veces Nehemías, él oraba a Dios, Ajá. pero después de orar se ponían a trabajar, ¿no? Y decían que con una mano tenían el arma y con la otra tenían la espada, ¿no? Porque con una, la herramienta y con la otra la espada, ¿no? Porque Sí. había que estar pendiente a toda hora. Por eso es que uno debe hacer las cosas que uno tiene que hacer, pero nunca dejar de tener la espada en la mano, ¿entiendes? Siempre hay que tenerla en la mano. Ahora, no voy a decir, pastor, pero ¿y con qué voy a hacer en la mano? Cuando yo digo tenerla en la mano, no es que la voy a andar a toda hora con, sí, no, no, o sea, ¿me entiende? Porque también uno conoce gente que anda con la Biblia así, nunca la leen. Cuando digo tenerla en la mano es siempre consultarla, considerarla, que sea algo importante para uno, ¿no? Entonces,
Básicamente el contexto es ese, siempre le salen a uno sus zambaladas cuando uno quiere hacer algo para Dios, siempre habrá alguien que lo quiere desanimar. Siempre Les hay un pongo, tropiezo. les pongo el ejemplo que siempre les he compartido. Cuando nosotros nos mandaron a pastorear a Cartago, nosotros no teníamos carro y comenzaron los zambaladas a decir, ¿y ustedes en qué se van a ir a Cartago? Pues en bus, ¿en qué? En todo lo que se va todo el mundo. Entonces siempre comienza la gente como a desanimarlo, pero eso es muy lejos, ¿y por qué tan lejos? Bueno, ¿me entiende? Los famosos zambaladas, ¿no? Ujú. Siempre va a pasar así. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que siempre orar a Dios, hay que tener la herramienta en un lado y el arma y la espada en el otro, pero siempre seguir adelante porque pues si no es Dios el que al final el pueblo, ustedes dirán, pastor, ¿y qué pasó ahí? ¿Sí los desanimaron? Sí, el pueblo sí se alcanzó a desanimar y la obra paró, ¿no? Pero después Ujú. volvieron a agarrar ánimo porque el Espíritu del Señor y fue el mismo Dios y su Así. palabra les dio ánimo y volvieron a edificar hasta que lo terminaron, ¿no? Los muros y todo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Algo más, Elsa, que quisieras completar? No, pastor, nomás poder agregar un poquito con que debemos de afianzar bien nuestros cimientos, ¿verdad? Y saber dónde estamos para que no cualquiera venga a derribarnos como cualquier Cualquiera porque, viento. porque las piedras de tropiezo las hay, Siempre ¿no? Siempre las van a así, ver, ¿no? Entonces hay que estar bien. Muchas así gracias, es. Elsa. ¿Estás ahí, Gracias. Mario, o no? Sí, sí, pastor, por acá Bueno, estoy. vámonos con Mario para que no nos quede ninguno pendiente. Bien, Job ¿quién es el que 42. oscurece? Job 42. Ujú. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bien. Correcto. Mm, bueno, a mi parecer, pastor, el texto, pues creo que en el fondo es es como una alusión a aquello que aguardamos en el corazón, em, y de algún momento lo confirmamos en nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida, con nuestra propia experiencia de vida. Digamos, aquello que hemos estado cultivando de alguna manera en un sentido espiritual, pues en gran parte lo podríamos experimentar en vida, ¿no? Con nuestra propia ¿Cómo le vida. pondrías tú, Mario, a una prédica con esos tres versículos? De hecho, hay varios títulos ahí, ¿no? A ver. Bueno, hay tres títulos ahí, ya los vi por encima. A ver qué podríamos... De hecho, el versículo 5 entero es un buen título para una prédica, ¿no? Ujú. ajá. Por si Sí, alguna vez yo... tienes que hacer una prédica, Mario, con estos tres versículos, así, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un buen título, Sí, ¿no? tal vez cuando... me viene un poco a la mente cuando Jesús lanza la expresión éfata, ¿no? Que uno abre su corazón, como que uno se abre y mira con los ojos del corazón. Podría ser el título, no sé, pues se me antojaría em, hasta que pude ver con tus ojos. Podría ser. Me Es cuesta otro título podría ser, por ejemplo, hablar lo que no se entiende. O sea, son títulos que uno hablar, le podría poner, o por ejemplo, te preguntaré y tú me enseñarás. Pero tú sabes cuál es el claro. contexto de este texto, Mario. No, no con precisión, pastor, no con Bueno, precisión. sí sabes de qué se trata el libro de Job, ¿no? O sea, Sí, por lo señor, menos. sí, claro, sí, me O sea, ha enseñado Job, me ha todos enseñado mucho, sabemos que sí. Job era una persona que tenía muchos bienes y al final, que ni me preguntes por qué Satanás estaba hablando con Dios sobre Job y pareciera como que estaba en una sala de espera esperando que Dios lo atendiera y se pusieron, bueno, eso son cosas raras ahí. Pero el caso es que Job, que era una persona muy pudiente, perdió todo
y llegó un momento en que él se sintió angustiado, ¿no? Y él reclamaba allí, por allá como el capítulo 20 y algo, él reclamaba y él decía, pero que alguien me diga dónde está Dios y yo voy y lo busco y le pregunto que qué es esto y por qué, porque él no lograba entender exactamente qué era lo que le estaba pasando, ¿cierto? Sí, Ya en estos capítulo 42 ya es como la parte final donde Dios, después de haber hablado con él, porque si tú ves en el versículo 4 él dice, te preguntaré y tú me enseñarás, porque él le hizo muchas preguntas a Dios y Dios le contestó con otras preguntas, ¿no? También le dijo, pero a ver, contéstame tú, ¿dónde estabas mm, tú cuando yo creé el mundo? ¿Y dónde estabas esto? ¿Y dónde estaba aquí? Entonces, por eso es que viene Job aquí en estos tres versículos y dice, ah, sí, Señor, yo hablaba lo que no entendía, ¿no? ¿Me entiendes? Cosas que no comprendía. Y entonces, concentrémonos, Mario, en el versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, ¿no? ¿Qué entiendes tú ahí con eso, con ese versículo en particular, basado en lo que acabamos de decir de Job, la historia de Job? Que es una realidad de mucha gente en las iglesias de hoy, ¿no? sí, sí, a ver, Sí entiendes que es de oídas te había oído? mm, sí, podríamos decir que justamente el parrafito nos dice que podríamos tener un conocimiento superficial, tal vez superficial. Ujú, perfecto. Te había oído, sin embargo, hasta que yo vi con mis ojos, pude comprobarlo, ¿no? Pude comprobarlo. Correcto. Por Pude- ejemplo, en el caso cuando yo te decía aquí que hay mucha realidad en las iglesias hoy en día es en porque las iglesias. hay mucha gente que lo que conoce de Dios lo conoce de oídas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué sería conocer de oídas? De un tercero, Hay gente que solamente escucha prédicas, nada más, pero nunca se meten de lleno a escudriñar la palabra. Que me acuerdo cuando una vez Pilato le preguntó a Jesús que si él era el rey de los judíos y Jesús le dijo, pero eso que me estás diciendo es porque lo escuchaste de alguien o porque es una convicción tuya. Al final, ¿me entiendes? Porque hay muchas cosas que la gente conoce de Jesús o de Dios que es porque se las ha escuchado a otros, ¿no? Y lo asumen como tal, pero cuando él dice, mis ojos te ven, no es porque uno ve a Dios pues con los ojos, porque obviamente uno no lo va a ver, pero es como decir que uno tenga una experiencia personal, ¿no? O sea, que uno realmente llegue a un nivel de conocerlo, a nivel de saber cuáles son sus pensamientos, sus sentimientos, saber que Dios opera y nos habla por diferentes canales, ¿no? Como Pastor, religiosamente lo conocíamos, pastor. Puede ser, sí, pastor, religiosamente. Sí, señor. eso es como profundizar en la sabiduría de Dios, digámoslo así. Sí, como profundizar en la relación. Hablemos, acuerda que en estos días estuvimos hablando del Padre, ¿no? Que Jesús vino a mostrarnos al Padre para que nosotros dejáramos de estar conociéndolo de oídas como lo conocía la gente del Antiguo Testamento, de oídas porque dependían de lo que los profetas les decían, ¿cierto? Nosotros ahora podemos decir, no, no, ya de oídas no, nosotros ahorita, mis ojos te ven, no quiere decir que lo vemos, pero tenemos una relación personal con Él, podemos hablar con Él, podemos caminar con Él, podemos consultarlo a él, ¿me entiendes? O sea, podemos sentirlo, o sea, y habla uno de sentir y dice, pastor, pero es que yo nunca he sentido nada, yo no siento escalofrío, no, no, lo podemos sentir como dice la canción, lo puedo sentir en el que está a mi lado, ¿no? Cuando uno ayuda a alguien, cuando alguien me ayuda, en una canción, en un versículo, en una prédica, en tantas cosas que uno puede sentir a Dios. Entre más fuerte sea la relación con Dios, más canales hay en los cuales Él nos puede hablar, ¿no? Entonces, eh, hay un versículo o un pasaje que dice que mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos, pero él está hablando del impío, ¿no? Pero si uno tiene una relación con Dios cercana, como la después la llegó a tener ya Job, porque pues obviamente la relación que Job tenía con Dios, pues acuérdate que era muy impersonal porque era el Antiguo Testamento, pero ya después el Señor habló con él, ¿no? Y le hizo preguntas y todo eso. Entonces, por eso, wow, ahora sí ya me quedé sin palabras, pues, porque como dice, me pusieron en mi lugar, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de que no seamos cristianos de oídas, ¿no? Sino que simplemente nos demos la oportunidad de entrar en una relación,
personal con el Señor, cercana, caminar con Él, ¿no? O sea, por ahí anda, ¿no? ¿Algo más, Mario? Sí, ahora que usted daba el abrebocas bueno, nos daba esas pistas de qué ocurría en ese trasfondo, justamente de la situación de Job y de aquellos que lo visitaban y que de Ujú. pronto buscando una influencia, ¿no? Crear como una cierta de predisposición en su forma de pensar y como tal vez desviar digamos, Job era, como sabemos, ha sido una persona que ha dado testimonio de fidelidad y como tal vez sacarlo de ¿cierto? De lo que cultivaba en su corazón como una persona fiel, íntegra, ¿cierto? Entonces, claro, uno vislumbra que es una persona que podría ser dubitativa, pero cuando él mismo dice, y ahora que usted me lo explica, más ahora mis ojos te ven. Él confirma ¿cierto? Eso que él sentía en su corazón, lo confirma, en el fondo, Porque él ¿no? se mantuvo, ¿no? Acuérdate que la Se mujer le mantuvo decía, hasta el final, sí. la mujer le decía, reniégate y muérete una vez, y dice, ¿por qué? Si Dios me dio, Dios me quita. O sea, ¿acaso voy a recibir de Sí, Dios solo lo bueno? ¿No? También lo que no me agrada. Y también se decía que era un hombre recto, le dice la Ujú. palabra, este es hombre sí. recto, honorable y que no vio pecado. ¿Y cómo no va a conocer a Dios? ¿Sí me entiende? Que de oídas, sí. Sí, pero es que acuérdate que antes la relación era muy impersonal, ¿no? O sea, el Señor tenía, al final era con algunos, nada más que se relaciona directamente, pero mucha gente del pueblo por ejemplo, los amigos de Job también, ellos eran temerosos de Dios, pues, digámoslo así, de oídas, ¿no? Porque ellos llegaron de su amigo, que hay que valorarles eso, que vinieron de lejos para acompañar a su amigo, pero el consejo que iba de ellos hacia el amigo era de reprenderlo, de que volviera otra vez en amistad con Dios, porque pues si estaba en esa calamidad era porque algo malo había hecho, porque esa era la creencia de la época. Pero claro, ya después cuando el Señor, atendiendo el requerimiento de Job, que decir, ¿dónde está Dios? Que yo quiero hablar con él. Bueno, está bien, hablemos, siéntate ahí y te voy a y lo puso en su sitio. Entonces fue una experiencia tremenda, que es lo mismo, digamos, lo que le pasó a Saulo de Tarso, ¿no? Ese encuentro, ese choque personal con Cristo, con Jesús, y miren lo que pasó con Saulo, después siendo Pablo, todo lo que pasó con él, ¿no? La transformación que tuvo, ¿me entiende? Entonces, él mismo podría decir, ¿no? O sea, wow, yo conocí a Dios de oídas en mi religión, siendo fariseo, pero mis ojos lo vieron, y realmente no lo vieron, lo oyó, lo sintió, y después, de la mano de él en el desierto, y Pablo podría decir, wow, ahora mis ojos te ven, ¿no? O sea, es casi parecido a lo de, a lo de Job. Ok, bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que todos, bueno, que dice Milena acá que blandón es injuria, ofrenda, bueno, que no es el cemento, Elsa, que te dijo Milena que era. Bueno, vamos a orar. Felicidades a todos. Terminamos se han graduado todos del Antiguo Testamento. Después, más adelante, no dentro de 8 días, sino luego hacemos un ejercicio parecido con el Nuevo Testamento, que son textos que de pronto manejamos un poco más, tener presente ahí los que no participaron ahorita, tenerlos ahí de primeritos en la lista para cuando hagamos el Nuevo Testamento, que es algo de pronto un poco más manejado por nosotros. A veces tenemos esa tendencia a centrarnos más en el Nuevo Testamento que en el Antiguo, y ustedes ven los textos tan valiosos que hay en el Antiguo Testamento, ¿no? Tan ricos, tan... Y ahí es donde nosotros decimos, wow, qué privilegio tenemos nosotros de tener una relación personal con el Señor ahora y no como la otra vez que la gente dependía de otros profetas y de otra gente, ¿no? Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle Pastor, gracias a Dios. Sí, Mari. yo quería preguntarle, por ejemplo, la prédica del domingo que estuvo muy bonita y al final los temas que usted tocó, con respecto al Cordero, ¿verdad? ¿De dónde usted toma esa información de esas historias, de las mismas enseñanzas que nos da? ¿Qué es lo que usted lee para tener la información? Por ejemplo, que usted puso al final el Cordero, ¿verdad? Las condiciones, cómo tenía que ser y así. Es que para eso es el internet, Mari. O sea, Pero cuando no, yo lo uno, busqué, pero no tan específico como usted y no no, encontraba así. es que digamos, cuando tú buscas, por ejemplo, tú buscas en internet,
qué significaban el cordero para los sacrificios judíos, ¿no? Entonces ahí te dicen, el cordero es la cría de la oveja, digamos, lo que tenía que cumplir ciertas Pastor, características para ser sacrificado, tiene que ser sin mancha, un añito, macho cabrío, eh, lo revisaban durante una semana, al final lo sacrificaban y había un derramamiento de sangre. Entonces, esas son las características en lo natural del cordero. Y entonces, si tú Está en llevas a eso, Levítico, ¿verdad, pastor? sí, también está en la Biblia, digámoslo así. eso le iba a decir, yo creo que eso está en la Biblia El también. libro de Levítico es un libro que menciona todos los protocolos, el simbolismo de los sacrificios, ¿me entiendes? Pero digamos, igual te puedes apoyar también ahí o te puedes apoyar, hay estudios bíblicos también, tú buscas en internet, bíblicamente significa el cordero, sacrificios judíos, y entonces todo eso lo vas digamos, como armando, y entonces tú dices, Jesús como cordero, entonces ahí te salen algunas cosas, entonces vas armando el rompecabezas y decir, sí, y además la misma Biblia, como lo vimos el domingo, presenta a Jesús como el Cordero, ¿no? Porque así está profetizado en el Antiguo Testamento y así está ratificado en el Nuevo también, empezando por el mismo Juan cuando dijo, ahí está el Cordero de Dios, ¿ah? El que cargará con los pecados del mundo. Entonces, cuando ya se le etiquetó como cordero, ya uno sabía que venía, ¿para qué son los corderos? Para ser sacrificados. Y cuando hay un sacrificio que hay, derramamiento de sangre. Durante 7 días pusieron a prueba como los corderos en lo natural. También durante 7 días estuvo él ahí en el templo lidiando con los fariseos y todo eso. Y entonces uno ve la similitud, ¿no? La analogía de lo que es el cordero. Y por eso las bodas se llaman las bodas del cordero, porque en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo es presentado como el Cordero Inmolado, ¿no? Entonces, por ahí anda, ¿no, Mari? Pues, Pastor, eso está en Levítico 4. Correcto, sí, todo el libro de Levítico es sacrificios, protocolos, vestimenta de los sacerdotes, todo eso está allá en Levítico, eh, qué es lo que debería cumplir un cordero como tal, y todo eso está por allá, Mari. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta linda oportunidad que tuvimos de compartir. ¿Y alguien quisiera orar para despedirnos? Sí, pastor. Dale, Elsa. Gracias, Padre, por el tiempo que nos diste de aprendizaje, Señor, por la oportunidad que también el pastor nos da a cada uno para que podamos desarrollar, Señor, lo que vamos leyendo, Padre Santo. No es fácil, Señor, pero gracias a ti que nos das esa iluminación, Señor, y el pastor también que está ahí para apoyarnos, Señor. Gracias, Padre Santo, por su vida. Bendícelo, Padre bendito, a él y a su familia, a cada uno de los que estuvimos presentes en el grupo y los que no pudieron estar, pues tú sabes las razones que tuvieron. Pero, Padre, gracias eternamente, Padre bendito, por el tiempo que nos permitiste, Señor. Gracias a ti, Padre bendito, porque solo tú nos puedes dar palabra de vida eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.